Capítulo 7. Un cumpleaños lleno de promesas. Pronto Severus cumpliría 10 años en este mundo, 48 mentalmente. La mayor parte de los últimos años los dediqué a la práctica de magia de mi mundo sin varita y en menor medida a la psicoquinesia. En cuanto a mi habilidad con esgrima, bueno, mis habilidades se acercaban al nivel intermedio. Y en solo 2 años, Eris había pasado del nivel intermedio al nivel avanzado, así que yo ya no era rival para ella. Bueno, eso en esgrima, aunque realmente ella podría derrotarlo gracias a su débil defensa, un ejemplo. Si Severus trataba de bloquear un ataque de Eris, ésta simplemente rompía la espada de madera que estaba usando, y en consecuencia la espada seguiría su camino, y eso pasó. Y no tenía que decir lo doloroso que fue. Realmente podías sentir la brecha en nuestras habilidades. ¿Y por qué logro llegar al nivel avanzado en un tiempo récord? Aparte de que dejo de ir a la ciudad en sus días libres, en cambio, entrenó con Gillen hasta el cansancio. Mientras Snape trataba de llegar a un buen término con la magia de su mundo y en la escritura de su libro, Eris pasaba su tiempo en la espada, haciendo una brecha entre nosotros. En cuanto a la magia, aparte de psicoquinesia, solo practico hechizos sin varita y en menor medida de transfiguración, pero sin mucho éxito a largo plazo. El libro avanzaba bien, pronto lo acabaría y podría enviarlo a la Universidad de Magia de Ranoa. Si él quería innovar la magia de su mundo con esta, tenía que empezar por ser patrocinado, y qué mejor que la Universidad de Magia de Ranoa, aunque solo incluyó encantamientos, dejando los hechizos de transformación aparte por falta de maestría en el tema. Tal vez podría volverse un buen maestro, si es que un mago de su mundo hubiera llegado también a este mundo, y sí, es mago era bueno en transformaciones. Su razón para ir a Ranoa principalmente. Se preguntó si es que ese fuera el caso, ¿ese mago también ya habría hecho una guía de los hechizos de su mundo para este? Sí, ese era el caso, este proyecto suyo era inservible, aunque cabía la posibilidad de que no hubiera nadie de su mundo. Eso lo dejó un poco intranquilo, ya que entonces ¿para qué rayos él estaba aquí entonces? Bueno, si es que no había gente de mi mundo en este, y Severus era el único, la universidad le serviría para tratar de amar a Silphiet. Una de las razones que aún no lo dejaban dormir bien por las noches. ¿Esa niña seguirá enamorada de mí? ¿O por fin logro sacarse la tonta idea de la cabeza? No lo sabía, no se le permitió enviar ni una carta a Buena, cosa por la que estaba muy de acuerdo, y si es que Silphiet compartía tan tonto sentimiento, esperaba que en el plazo de 2 años se le pasara. Por el bien de ella. Aunque Severus dijo que lo intentaría. Realmente él dudaba de su capacidad para amarla, más aún a esta edad tan corta de ellos. Bueno, cruzaría ese puente cuando llegara el momento, ahora su preocupación era el acercamiento de Eris a él. Sí, como si fuera una maldición con las mujeres, o niñas, mejor dicho, Eris se había empezado a acercar más a mí en el último año. Ya no era una idiota que no escuchaba, ahora parecía más tranquila y dispuesta a escuchar, un poco. Sus modales, de una troglodita. Manchando su ropa constantemente con la comida, siendo una estúpida e ignorante, con su personalidad osada y cruel. Ahora era una dama refinada. Edna mencionó que empezó a poner más atención en las clases de etiqueta, pidiendo toda clase de consejos que una dama tiene que dejar ver en presencia de un hombre. La mujer lo había dicho con una risilla tonta, mirando todo el tiempo en mi dirección. Pero Severus no podía estar menos que tranquilo con esa revelación, y ese intento mal disimulado de una indirecta. ¡No! ¡No! No era posible, eso no tenía ningún sentido y tenía que ser una broma de muy mal gusto. ¿Cómo es que Eris se enamoró de mí? Y bueno, realmente no tenía la respuesta a esta pregunta. Para él no tenía sentido, siendo que casi no era muy empalagoso con la niña, nunca le dije un cumplido, el 30% de sus palabras hacia ella fue para insultarla sobre su estupidez, sumado a que en los 2 años anteriores no habían tenido la mejor relación ni contacto, eso solo hasta este año, donde Eris, Gillen y yo convivíamos más tiempo juntos. Ya sea Gillen contando historias de su vida como espadachina, de cómo mató un dragón. Esa anécdota dejó a Eris extasiada. Gryffindor. Y aunque en menor medida, también nos contó un poco de su vida en el Gran Bosque. De cómo prácticamente era una Eris, siendo una buscapleitos y golpeando a cualquiera que se atreviese a molestarla o mirarla mal. Con razón y se llevaban tan bien, eran tal para cual. Si a Snape le dijeran que la madre de Eris era Gillen y no Hilda, realmente lo crearía.
En esa plática también habló un poco de madre, y de cómo ésta murió por culpa de la temporada de lluvia, pero ésta antes de morir le había dejado una reliquia familiar, que la abuela de Gillen le había dejado a su madre, y Gillen debía dejarlo a una de sus descendientes, pero como eso era algo improbable en estos tiempos, al final decidió regalárselo a Eris. Bueno, Eris parecía más su hija, así que no había mejor candidata. Y lo de Gillen no teniendo algún hijo, Snape no se la creía. Puede que su relación más íntima haya sido con Paul, pero trabajando para los Boreas Greyrat, los cuales parecían más locos hedonistas por cualquier persona de la raza bestia, no estaba tan loca la idea de Gillen sirviendo a Filiposauros en aquella torre, los detalles no hacen falta mencionarlos, y aunque Gillen no parecía tener ese tipo de relación con ninguno de esos dos hombres, Gillen era humana. Bueno, emociones humanas, Gillen también tenía sus propios deseos y pasiones. En una época especial del año la había visto especialmente lujuriosa, con ella mirando con pasión a Filiposauros, a veces se atrasaba las lecciones de esgrima, solo para irse a algún lugar a ser quién sabe qué cosa. Cabe decir que cuando regresaba, Snape prefería no tocar su mano, porque quién sabe para qué es que había sido usada, pero para volver al tema, Severus creía que era cuestión de tiempo para que Gillen hiciera un movimiento con alguno de esos dos, gracias a la poca renuencia de estos, y a la inexistencia de anticonceptivos, ocasionaría un embarazo no deseado, como el de Aisa. Pero dejando el tema de Gillen pronto convirtiéndose en una madre, Eris quedó encantada con la reliquia, Gillen dijo que se lo tomara como un regalo de cumpleaños, eso dejó a Eris chillando de alegría. Snape la vio con una expresión irónica en su cara, hasta que Eris se volteó a verlo. ¿Qué es lo que tú me vas a regalar, Rudeus? Preguntó. ¿Qué? Dijo, pero Eris no se tomó muy bien mi respuesta. Bueno, Gillen me ha regalado algo porque no me regalo nada en mi cumpleaños, y tú tampoco me has regalado nada, así que, ¿qué me vas a regalar? Ante sus palabras, Severus estaba dudoso si responder o no. Pero tuvo que decidir rápido porque los ojos de Eris empezaron a tener muerte en sus ojos. Bueno, yo puedo hacerte una demostración de magia de nivel santo. ¿En serio? ¿Y esa magia es increíble? Pregunto, no convencida. Sí, es muy poderosa e increíble de ver. Hace caer una lluvia torrencial con rayos. En serio. Así es. Y así Snape se había comprometido a enseñarle a Eris magia de nivel santo. Bueno, y para volver al tema de Eris enamorada de Severus, podría especular el porqué. Primeramente, él era el único chico que toleraba su actitud, aunque había mejorado sus modales, seguía golpeando a la gente a diestra y siniestra, sumado a que como Silphiet, él la había logrado entender hasta cierto punto, y normalmente llevar 3 años conviviendo con el sexo opuesto, conlleva a una relación. Si no fuera porque ella era su prima, bueno, los sangre pura tenían a casarse entre primos, pero él estaba muy alejado de ser un sangre pura por varias razones, añadiendo sus deberes como la hija de un noble. Snape aprendió de Edna que era probable que fuera emparejada con un noble, y que estos aprecian mucho la virginidad de sus prometidas, así que cualquier tipo de relación con Eris fuera perjudicial para ella. Y el clavo en el ataúd, era que Snape no la amaba. Como con Silphiet, él no veía a ninguna de ellas más que como un estudiante amiga, pero no como algo romántico, ya que tenía bastantes conflictos consigo mismo, solo esperaba que Eris se quitara esa idea de la cabeza, y solo esperaba 2 años para irse a Ranoa, con suerte Silphiet ya no querría acompañarlo. Solo 2 años, en menos de una semana, cumpliría 10 años, una fecha importante para mí, pero debido a sus obligaciones como profesor, y del trato de Paul, Snape no iría a Buena a festejar ni tendría un cumpleaños, y este día especial en su vida sería como cualquier otro. Esa visión se vio anulada cuando la gente en la mansión comenzó a inquietarse, especialmente Eris. ¿Qué podría ser? Me preguntaba. ¿Se suponía que vendría alguien importante? ¿Como alguien más de la familia Greyrat, o quizás el futuro prometido de Eris? Snape decidió ir a investigar, poniéndose un hechizo de ilusión, que debería haberlo hecho invisible, pero, en cambio, lo hizo semitransparente, gracias al pedazo inútil de madera que tenía. Bueno, tocaba ser el doble de sigiloso ahora. Ocultándose por las sombras, Severus siguió a Eris. Este la vio charlando felizmente con una sirvienta en la cocina. Gillen también estaba allí, pero no se había fijado en mí. Bueno, eso sería raro para quien es llamada la cuarta más fuerte del estilo dios de la espada, y que tiene una audición y olfato mayor a los de un humano.
Aunque Severus tuviera un hechizo de desilusión encima, Gillen debió de haberlo notado de inmediato, pero después de ver unos segundos en la cocina, vio como la musculosa espadachina de orejas de animal estaba distraída por la carne que se había preparado para nuestra siguiente comida. No puedo esperar a ver la mirada de sorpresa en la cara de Rudeus. Puede que incluso llore de alegría. No estoy seguro de eso. Es del joven Rudeus de quien estamos hablando. Aunque se sintiera sorprendido, puede que no lo deje ver, él es muy bueno para esconder sus emociones. Dijo una sirvienta con orejas de conejo. ¿Pero crees que será feliz, verdad? Preguntó Eris. Sí, por supuesto. Como parte de una rama de la familia, estoy segura de que lo ha pasado mal. Dijo la mujer con orejas de conejo. ¿Eh? En realidad, Snape no había tenido un momento difícil de nada. Solo enseñar a Eris, pero, ¿de qué estaban hablando exactamente? ¿Había gente chismeando sobre mí? Estaba bastante seguro de que había hecho un buen trabajo, de ser bueno, pero tal vez yo era el único que pensaba eso y las otras personas de esta casa realmente me encontraban desagradable en algunos aspectos, pues no lo sabía. Si ese fuera el caso, estaba seguro de que no le importaría, de todas maneras, él se iba en 2 años. Tengo que asegurarme de que esté listo a tiempo. Eris dijo, un temblor en su voz. Ser impaciente no hará que las cosas vayan bien. Si no puedo hacerlo bien, ¿crees que no se lo comerá? No lo sé, el joven Rudeus puede que coma cualquier cosa que le hicieras, pero es mejor no apresurarse, aún tenemos tiempo. Respondió la sirvienta con orejas de conejo. ¿De verdad, crees que se lo coma? Creo que mientras el señor Sauros esté presente, no dudo que el joven Rudeus se coma el carbón. Bueno, sí. Ese viejo podría ser amenazante cuando quería, incluso para Snape. Pero espera, ¿es acaso que planean una fiesta sorpresa para mí? Rudeus se divertirá mucho, tal vez si Rudeus no hubiera nacido en esa casa. Había lástima en la voz de Eris cuando dijo eso, y vaya que Snape odiaba la lástima. Ahora que sabía de qué se trataba la conversación, decidí marcharme. Uno se preguntaría de qué hablaba Eris cuando dijo que ojalá no hubiera nacido en esa casa. Bueno, la respuesta era simple, y no tenía que ver que nací en mi casa de la aldea buena, más bien resultó que yo era alguien a quien había que mantener alejado del ojo del público. En el pasado, podría haber pensado que querían esconderme por quien era mi padre, y no los culparía, pero ahora sabía que no era eso. Esto es algo que he aprendido en los últimos 2 años y en las prácticas de montar a caballo que me dio Sauros. El verdadero nombre de Paul era Paul Notos Greybat. Notos era el nombre de la noble familia de Paul. Hace mucho, mucho tiempo, Paul fue repudiado por la familia Notos, y su primo o hermano menor se convirtió en el jefe de la familia en su lugar. Eso estuvo bien, fue el pasado. Excepto que había quienes no querían, o mejor dicho, no querían dejar las cosas en el pasado. Pero los que estaban en el poder estaban llenos de paranoia. En el peor de los casos, podrían enviar asesinos tras de mí. Por eso era necesario esconderme. Normalmente, debería haber sido tratado como más importante que incluso la misma Eris, desde que Snape era un niño, pero en vez de eso estaba siendo tratado como un sirviente. Incluso la celebración del 10º cumpleaños, una de las costumbres nobles más importantes, tuvo que ser limitada en escala para mí. Por eso todos decían, pobrecito coma qué horror. Por eso Eris había ido a ver a su abuelo por primera vez en mucho tiempo, para pedir una fiesta secreta para mí. Una solo para la gente de la mansión. Una modesta fiesta en casa, especialmente para mí. Aún así, estuvo cerca. Me alegré de haber escuchado a escondidas, porque aunque sabía de las costumbres aquí de fiestas con buffet enormes y bailes, un 10º cumpleaños no era nada especial para Severus. ¿Por qué? Pues simple. Él nunca tuvo fiestas de cumpleaños, le repugnaban en cierta medida, odiaba el estúpido júbilo que se respiraba en estas, siempre odio cuando Lily o Albus le recordaban que era su cumpleaños. No los necesito, ni quería uno, aunque no sería tan grosero con los Boreas para rechazar su oferta, aunque si Severus tuviera una fiesta, preferiría una pequeña y no con mucha gente como la que tuvo en Buena. No esa gigantesca celebración que Eris tenía para su cumpleaños. Realmente si alguien me hubiera dicho que me iban a hacer una fiesta de cumpleaños, mi reacción sería bastante plana y sarcástica. ¿Cómo? ¿Oh, en serio? Gracias, no me acordaba de que había pedido ninguna fiesta y menos organizada por una niña que no vería la verdadera inteligencia ni aunque la golpeara con un ladrillo. Pero Eris, lo había hecho de buena voluntad por mi ayuda en su fiesta, y yo era el único de su edad por aquí, así que era la primera vez que hacía algo así.
Suponía que Philip tenía razón en que Eris debía convivir con amigos de su edad, aunque Snape estaba lejos, muy lejos de su edad, al menos mentalmente. Porque sí contaba su edad mental. Fácilmente, Snape tenía la misma edad que Sauros. Ya no debería llamarlo viejo entonces. Y esto llevó a un callejón sin salida. ¿Cómo debería actuar ante una fiesta sorpresa? Si actuaba sarcástico y cruel como siempre, era probable que Eris se sintiera mal y decepcionada. Y en el pasado Severus pudo haber disfrutado de su sufrimiento, pero ya no era así y debería sentirse agradecido. ¿Por qué cuántas personas te hacían una fiesta sorpresa? Solo recordó que Lily le compró una caja de ranas de chocolate. Suponía que iba a tener que montar una escena dramática con lágrimas de por medio. Pasó un tiempo y la fecha era ese día. Severus fingió no darse cuenta de que la gente estaba muy ansiosa, ocupada para mi fiesta sorpresa. Y una vez que las clases de la tarde terminaron y tuvimos nuestro descanso, Gillen vino a mi habitación. Estaba inusualmente nerviosa, con la cola erguida y rígida. Rudeus, hay algo de magia que quiero que me enseñes. Su mirada, que por lo general era inquebrantable y orgullosa, se tornó repentinamente cambiante. Aparentemente, ella quería mantenerme en esta habitación. Bien. Llegó el momento. ¿Qué tipo de magia? Pregunté, sabiendo que cualquier respuesta que diera estaba seguramente planeada. Me miró a los ojos y con una voz muy seria me contestó. ¿Me enseñas cómo es la magia de nivel santo? ¿Eh? No quedamos en que lo haría en un mes, aparte si lo hiciera es probable que destruya Roa. ¿Esta mujer realmente era estúpida o simplemente se hacía? ¿En serio? ¿Pero qué clase de magia es? La magia del agua del nivel santo involucra lluvia torrencial, vientos fuertes y una tormenta eléctrica. Si me esfuerzo lo suficiente, probablemente pueda sumergir a toda la ciudad. Es increíble, no puedo esperar para que me lo muestres. Estaba extrañamente emocionada por ello. Eso debe haber sido parte de su endeble plan. Sí, verás que es increíble, pero dejando este tema tengo un poco de hambre, ¿qué tal si vamos por un tentempié? Snape se puso de pie y caminó hacia la puerta, pero su camino fue cortado por Gillen. Se puso frente de mí cual muralla de Rao, y podría creerlo con sus casi 2 metros de altura. No, las sirvientas están limpiando la cocina, así que no puedes ir allí. Dijo Gillen, la cual no parecía ni un poco convencida de su gran mentira, eso junto a su nerviosismo, que era raro en ella. Bien, supongo que puedo esperar. Sí, será lo mejor. Confirmó Gillen. Snape podría haberla presionado un poco más, pero no importaba, era gracioso verla así, pero no sabía qué excusa poner para salir y ella intentara detenerme a toda costa. Pasaron 30 minutos y vino una sirvienta para llamarnos a cenar. Muy bien, Rudeus. Es hora de comer, vamos. Dijo Gillen, se puso en pie rápidamente, como si tratara de apresurarme. Aparentemente, el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Entré en el comedor con un fuerte aplauso. Anteriormente, me había reunido con todas las personas reunidas aquí al menos una vez. Por supuesto, Sauros y Philip Hilda, cuya presencia era típicamente escasa, también estuvieron presentes. La fiesta se celebraba en el mismo comedor que siempre hemos utilizado. Estaba bellamente decorado para la ocasión, con un surtido de comida de lujo que nunca había visto antes en las mesas. Por supuesto, no hasta el punto de lo que vi en la fiesta de Eris, pero aunque la difusión no fue tan pretenciosa, sí que fue cálida. Hice una cara como si no supiera lo que estaba pasando y miré a mi alrededor. ¿Qué es esto? Dije. Detrás de mí, Gillen estaba aplaudiendo. ¿Eh? ¿Eh? Actué nervioso. Rudeus. ¡Feliz cumpleaños! Eris llevaba un vestido rojo brillante y tenía un gran ramo de flores en los brazos. Mantuve esa mirada de estupefacción en mi cara al aceptar los de ella. Oh, es cierto. Hoy, cumplo 10 años. Recité las líneas tal como las había planeado, como si acabara de darme cuenta de que era mi cumpleaños. Uf, es la hora, tenía que actuar algo dramático para no defraudar a todos. Severus odiaba hacer esto, pero no quería parecer un malagradecido. Como tenía planeado, arrugó su cara y empezó a pensar en los momentos más tristes de esta, y no tardó mucho porque pensó en ese último año de desolación social que tuvo. Solo de recordar eso sus ojos empezaron a picar, pero no era suficiente, tenía que recordar algo más fuerte. Volvió a pensar en sus pesadillas, Lily muerta por sus acciones, Albus cayendo por la torre de astronomía. Eso fue suficiente para que empezara a llorar. Sniff sniff.
Todos al verme se quedaron en un incómodo silencio, obviamente no esperaban esto en lo más mínimo. Eris era la que estaba más choqueada por el asunto, volteó a ver a todos para confirmar si no se había vuelto loca y que en realidad yo, un chico que se caracterizó por nunca mostrar ninguna emoción, ahora estaba llorando por una fiesta sorpresa que le habían organizado. Debería de haber estado feliz, y en lugar de eso estaba llorando. Lo siento. Es la primera vez desde que llegué aquí, no dejaba de pensar en que no podía cometer ningún error, que no era bienvenido aquí, que si me equivocaba, le causaría problemas a mi padre. Nunca pensé que todos ustedes celebrarían esto, para mí. Sniff. Snapen miró frente de él. Eris estaba estupefacta, junto con Philip y Sauros y todos los demás en la sala. Todos se quedaron con la boca abierta. Por Merlín. Me preguntaba si mi actuación era demasiado sentimental. No, no era eso. Fue todo lo contrario. Era demasiado buena. No por nada logro engañar a un señor oscuro, pero ahora el problema es que nadie sabía qué hacer en esta situación, y eso era malo, ya que Snape debería seguir en el papel y no salir de él, pero Eris fue la primera de salir de su trance y se giró hacia Alfonso y le preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Eran mis lágrimas tan importantes? Su relación fue muy graciosa, así que decidió ponerla más incómoda. Eris, muchas gracias por todo esto, eres increíble. No es gran cosa. Eres de la familia, después de todo. Es obvio que yo haría esto. Esto no es nada para la familia Boreas Greyrat, ¿cierto, papá? Abuelo. Normalmente, Eris decía algo como, más vale que estés agradecido. Pero en vez de eso, estaba poniendo excusas y buscando a Philip como apoyo. Fue entonces cuando Sauros se levantó, gritando, guerra. Iremos a la guerra con Notos. Mataremos a Filemón e instalaremos a Rudeus como el jefe de la familia. Philip. Alfonso. Gilen. Síganme. Reunamos a las tropas. Padre, contrólate. Por favor, contrólate. Philip. ¿Planeas interponerte en mi camino? Bastardo. Tú sabes que Rudeus sería un jefe de familia más apropiado que ese ridículo bufón. Sí, claro que sí, pero cálmate. Hoy es un día de celebración. Además, la guerra no es algo bueno. Si atacáramos primero estaríamos haciéndonos enemigos tanto de Cefiros como de Euros. Idiota. Voy a derrotar a todos yo solo. Suéltame. Sauros salió de la habitación, arrastrando a Philip detrás de él. Incluso después de su partida, todavía podía oír su voz. Snape se quedó estupefacto. Por las bolas de Merlín, casi ocasiona una guerra, y Severus ya no quería más guerras. Solo quería vivir tranquilo y estudiando magia, no en otra sangrienta guerra. Aejem. Eris aclaró su garganta una vez. Dejando al abuelo a un lado por el momento, preparé algo para hoy que te sorprenderá, Rudeus. Eris se sonrojó mientras se reía y se hinchaba el pecho con orgullo. ¿Entonces algo que me sorprenderá? Le hice eco. ¿Qué crees que es? Dijo ella. Qué arrogancia por su parte, pero Severus suponía que debía estar agradecido. Dijo que me preparo algo. ¿Qué será eso? ¿Será que ella compró el libro de la invocación de Sik? Pero considerando que la chica está consciente de mi situación actual, de que estoy muy lejos de mi casa y lejos de mi familia y no los había visto en un tiempo. Eso significaba que Paul, Zenith, Lilia, Aisa y Norn, e incluso Silfiete. Eso último hizo que se preocupara un poco. No me digas, que mi padre y mi familia están aquí. Su cara se nubló tan pronto como dije eso. No solo la de ella, sino también las caras de las sirvientas y los mayordomos. Fueron unas miradas de lástima. Y eso lo molesto, odiaba tanto la lástima. El señor Paul no pudo venir porque los monstruos se han vuelto más activos en el bosque últimamente, dijo. Pero no lo necesitas aquí, de todos modos. En cuanto a la señora Zenith, dijo que sus hijas se enfermaron de repente con fiebre y que ella tampoco podía venir. Eris dio una explicación entrecortada. Así que los invitaron. Bueno, no se pudo evitar. El pueblo dependía bastante de Paul, y si las dos niñas estaban enfermas, Zenith no podía dejar que Lilia se ocupara de ellas. Y hablando de esas dos, hubiera sido interesante verlas, ya habían pasado 3 años, ya deberían haber dejado las cunas atrás. Rudeus. Ya sabes, Eris empezó a tropezar con sus palabras de nuevo. Era raro ver a la indomable Eris actuando tan dócilmente.
Pero regresando al tema de que mi familia no pudo asistir hoy no fue tan malo, es decir, no es que a Snape no les importara, pero no vería cómo sería útil, Paul aquí, fue una lástima no ver a las niñas, tenía curiosidad por ellas, pero solo faltaban 2 años para regresar a Buena. Aún así, era increíble que Paul estuviera dispuesto a venir, aunque eso rompiera nuestro trato de no vernos hasta dentro de 5 años, suponía que los cumpleaños eran la excepción a la regla, bueno, aún le faltaba su 15º, así que no había tanto problema. Oh, ya veo. Así que mi padre y mi madre no vinieron entonces. Quise decir que no me importaba, pero como acababa de dejar de llorar, mi voz era sonora. Probablemente, sonaba completamente desanimado en su lugar. Una de las sirvientas bestia lloriqueó. Bueno, ciertamente, Snape no quería que se continuase con esta atmósfera tan incómoda. Pero qué complicada situación se vino a meter, quería aparentar agradecimiento para no hacer sentir mal a ninguna de esta gente por su esfuerzo en esta fiesta. Justo cuando lo pensaba, Hilda corrió hacia mí y me tomó en sus brazos. Dejé caer el ramo de flores que tenía por accidente. Pero por las bolas de Merlín, ¿qué está pasando aquí? En estos 3 años, apenas Hilda le dedicó una mirada, la mujer era como la dama gris, tan reservada y fría. Hilda tenía el mismo cabello rojo que Eris y el aura de una viuda, aún en la flor de su juventud, irradiaba una sexualidad cruda. Era curioso esto, porque realmente ella no era viuda, Philip estaba vivito y coleando, más que Severus Snape en sí. Y cuando estaba siendo asfixiado por Hilda, ésta empezó a gritar con fuerza. Está bien, Rudeus, puedes calmarte. Ahora eres parte de nuestra familia. ¿Eh? ¿No me odiaba? No escucharé ninguna queja. Serás nuestro adoptado, no, cásate con Eris. Eso es correcto. Esa es una gran idea. Hazlo. Madre. Eris chilló. ¿Realmente esta mujer perdió un poco el juicio, matrimonio? ¡Qué absurdo! Hasta Eris se sorprendió. Eris. ¿Tienes algún problema con nuestro nuevo hijo Rudeus? Solo tiene 10 años. Eris le contestó a su loca madre, muy inteligentemente, cabe recalcar. La edad no tiene nada que ver. Ahora deja de poner excusas y pasa ese tiempo refinándote como una dama. Eso es lo que estoy haciendo. Hilda estaba en un alboroto, con Eris devolviéndole el fuego. Me dijeron que se casó con Philip, pero ella no pertenecía a la familia Greirat, pero supongo que seguía siendo una Greirat de pies a cabeza. Tenía la misma presencia salvaje que Sauros. Está bien, hagámoslo en otro momento. Querido. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Pobre niño, tengo que salvarlo. Philip acompañó con gracia a su esposa fuera de la escena después de que regresara de contener a Sauros. Cada vez que se desarrollaba una situación, la abordaba con compostura glacial, mientras que los demás se quedaban boquiabiertos, incluso durante la revuelta de Sauros vio a una sirvienta sonreír de excitación, incluso una tenía brillo en sus ojos. Parecían adolescentes enamoradas, pero gracias al amor de Merlín. Philip estaba aquí para contener este tipo de conflictos, era tan fiable como Minerva a la hora de encargarse estudiantes problemáticos. Entonces, dejando de lado todo este alboroto, Eris. ¿Qué es la sorpresa de la que hablabas? Le pregunté, después de levantar el ramo de flores del suelo con psicoquinesia. Eris al escucharme, se cruzó de brazos, sacó el pecho y sacó la barbilla. Hacía tiempo que no veía esta pose. Alfonso. Tráelo aquí. Eris chasqueó los dedos como para hacer un sonido agudo y asertivo, pero salió opaco y plano. Sus mejillas se sonrojaron, pero Alfonso parecía imperturbable cuando sacó un bastón de las sombras de una escultura. Un bastón similar al que le había visto usar a Roxy. Un bastón de mago, lo que usaban los magos para canalizar su magia en este mundo. Hecho de madera retorcida y nudosa. En su punta había un cristal mágico grande y, costoso. En el momento en que lo vi, lo supe. Ese bastón era caro, muy caro. Severus lo sabía muy bien, había visto varios precios de varitas y bastones, y todos ellos tenían un valor mínimo de 50 monedas de oro asura, y todos ellos de una calidad un poco más alta que el que yo tenía. Había visto uno muy similar al que Alfonso sacó de la estatua. 300 monedas de oro. ¿Por qué tan caro? Bueno, el rango del bastón o varita estaba determinado por la madera y la piedra en su punta. Cada tipo de magia tenía una cierta afinidad con diferentes tipos de madera. Los hechizos de fuego y tierra se combinaban mejor con la madera de Kaki, mientras que el agua y el viento se combinaban mejor con la madera pagoda. Pero incluso si las afinidades no coincidían, no significaba que el poder de un hechizo disminuyera. Lo importante no era la madera, sino el cristal mágico.
Canalizar la magia a través del cristal aumentaba la potencia de un hechizo. Había muchos grados de cristal, pero cuanto más grande y transparente, más efectivo era. El precio de un cristal aumentaba astronómicamente con su efectividad. Y claro, los cristales mágicos no eran abundantes en el mundo. Muchos estaban en las profundidades de laberintos peligrosos, y ese cristal que adornaba el bastón no era muy común, claro. Había más baratos, pero recordé el tamaño aproximado de la varita que me dio Roxy, que era tan grande como la punta de mi dedo más pequeño. Este era tan grande como un puño y fácilmente valía más de 100 monedas de oro. Especialmente con su tono ultramarino. Un cristal con color ara, él aumentó grandemente la potencia de su magia. ¿Cuánto se gastó en esa cosa? Me preguntaba. Era obvio que eso se compró para mí, y no sabía qué pensar al respecto. Por tu expresión, parece que te ha gustado. Eris dijo, con un gesto de satisfacción mientras lo examinaba. Alphonse, explícale las cualidades de su bastón. Sí, mi señorita. La madera para este tipo de bastón proviene de la rama de un árbol de saúco vivo en la parte oriental del gran bosque del continente Midis. Estoy seguro de que usted ya está consciente de esto por su extenso aprendizaje, señor Rudeus, pero se dice que un tren de mayor edad es una subespecie más alta del tren de menor edad, nacida de la alimentación del manantial de hadas. Es una criatura mágica de rango A que puede manipular la magia del agua. El cristal viene de la parte norte del continente Vegarito, de un dragón de mar rebelde. Otro artículo de rango A. El artesano es Chelim Prokion, el mejor artesano, el director de bastones del gremio de mago del Palacio Real de Asura. Pero por los calzoncillos de Merlín, ¿pero qué diablos? Este era un bastón hecho a la medida para un mago de agua. Pero esta cosa era muy cara. Y hecho de saúco, ¿qué mierda era esa? No, no lo aceptaría. Por más que lo necesitase, su orgullo y sentido común le decían que no lo aceptase. Por favor, acepte el bastón de la joven maestra Eris. El bastón pasó a Eris, y Eris me lo ofreció. No iba a preocuparme por su costo ahora mismo. Le dije a Eris que no gastara dinero frívolamente, y más en mí. Su nombre es Aqua Artia, rey dragón de agua arrogante. Me detuve un momento por las palabras de Alfonso. Sentí como si acabara de escuchar algo muy Gryffindor. No, no, puedo aceptar esto. Te dije que no gastaras en mí. Esto lo dije con una mirada oscura en mi rostro. No digas estupideces. Ahora tómalo. Es un regalo de la familia Greirat. Mi padre y mi abuelo me lo pidieron. Eres un gran mago, Rudeus, así que es extraño que no tengas un bastón a tu altura. También dijiste que necesitabas uno. La voz de Eris me hizo recobrar el sentido y acepté a Aqua Artia. Me iba a negar, pero Sauros ya había llegado y me estaba viendo intensamente. Al tomar el bastón vio más contrariamente a su apariencia, era bastante ligero. Lo tomé con ambas manos y lo giré. Era fácil de levantar y voltear. A pesar del gran cristal en su punta, estaba bien equilibrado. No me sorprende, dado lo caro que era. Aunque el nombre era un poco especial. O muy Gryffindor para su gusto. Gracias. Por la fiesta, y por darme un regalo tan caro. Dije, finalmente rindiéndome. Ya no tenía caso pelear ni quejarse, solo podía sobrellevarlo. No te preocupes por el precio. Ahora rápido, continuemos con la fiesta o la fiesta que preparamos o se enfriará. Eris estaba de buen humor mientras me jalaba, guiándome hasta el asiento de cumpleaños que había sido instalado frente a un gigantesco pastel, que no estaba seguro de poder comerse él solo. Así empezó el gran buffet. Aparte de los primeros platos caseros de Eris, que eran atroces, un verdadero insulto a la gastronomía al llamarla comida, pero el resto de la comida era deliciosa. Una vez que la fiesta comenzó, la boca de Eris se disparó, hablando sobre la cocina y el bastón. Di respuestas cortas mientras escuchaba, pero a mitad de camino sus palabras comenzaron a ralentizarse. Tal vez fue el cansancio. Hablaba cada vez menos, empezando a murmurar hasta que finalmente se quedó dormida. No estaba seguro si era porque estaba agotada por la emoción, o porque su nerviosismo finalmente había desaparecido. De cualquier manera, Gillen se llevó a Eris como quien carga a una princesa para que pudiera dormir en su propia habitación. Duerme bien, lo necesitas. Pensé. Sauros y Hilda regresaron a mitad de la fiesta. Sauros se puso hosco, después de que Philip intervino cuando intentó darme alcohol. Algo por lo que Snape estaba agradecido, puesto que él odiaba el alcohol. Hilda sirvió al viejo en su lugar, y al final se estrelló contra él. Se fue a su propia habitación con una sonrisa de borracho y un tinte rojo en sus mejillas, riendo alegremente. Hilda se inclinó y me dio un último beso de buenas noches antes de retirarse a sus propias habitaciones.
La mayor parte de la comida había sido devorada por la gente que asistió, para ese momento. Las sirvientas limpiaron los últimos platos vacíos con la mirada soñolienta en sus rostros. Eso nos dejó solo a Philip y a mí. Por un momento, Philip se echó a beber en silencio. Vino, lo adiviné. Durante el cumpleaños de Eris me enteré de que cada región del reino Asura tenía su propia forma de alcohol. En esta zona se elaboraba principalmente con trigo, pero el vino de uva se preparaba para ocasiones especiales. Philip no había hablado mucho durante la fiesta. Eso lo dejó un poco intranquilo después del número que hicieron su padre y esposa conmigo. Los había amonestado, pero por lo demás pasaba la mayor parte del tiempo vigilándonos con una sonrisa en la cara. Fue ahora, cuando los dos nos quedamos solos, cuando dejó fluir las palabras que quería decirme desde hacía un tiempo. Perdí la batalla para convertirme en cabeza de familia Boreas. Ahora mismo, Eris es mi única hija. Así que, iba a ser una conversación seria. Ajusté mi postura y lo miré fijamente. Poniendo atención a cada detalle. ¿No te preguntas por qué Eris no tiene hermanos o hermanas? Asentí en silencio. Supuse que fallecieron, no es común que la gente tenga solo un hijo, pero no vi cómo era mi asunto. Snape había tenido curiosidad, pero nunca pude preguntar sobre ello, porque realmente no era su asunto, y sobrevivir a tus hijos no debería ser fácil. No te preocupes. La verdad es que no tenga ninguno. Tiene un hermano mayor y un hermano menor. Su hermano menor tiene probablemente la misma edad que tú, creo. ¿Lo exiliaste a algún reino lejano para que no mandaran asesinos por él? Philip me miró, sorprendido. No, por supuesto que no. No lo exilié por mi propia voluntad. Fue llevado a la capital imperial por mi hermano mayor, tan pronto como nació. ¿Tomado? ¿Quieres decir? Yo presioné. En la superficie, lo llevó como hijo adoptivo para que estudiara. La verdad es que, es una tradición, supongo. Entonces Philip me empezó a explicar la oscura tradición de los Boreas, una que estaba conectada con la batalla para convertirse en el jefe de familia. Sauros tenía 10 hijos. Entre ellos, solo 3 eran excepcionales. Philip, Gordon, y finalmente, James. Ciertamente, a Snape no le hizo gracia escuchar a alguien con el nombre de la persona que más odiaba. Y para decidir quién sería el jefe de familia entre estos 3, se les hizo competir. El resultado fue que James se convertiría en el próximo jefe de la familia. Philip y Gordon habían perdido. Durante la primera mitad de la lucha por el poder, James reunió en secreto a Gordon y a la hija de la familia Greyrad de Euros. Maniobró las cosas para que ninguno de los dos conociera los antecedentes del otro y luego avivaba las llamas de su amor. Gordon se concentró demasiado en ese romance, y tal como James lo había planeado, se casó con la rama Euros de la familia. Eso le cortó el camino para convertirse en el jefe de la familia Boreas. En la segunda mitad de la lucha, Philip y James fueron igualados. Continuaron luchando, manipulando a la gente desde detrás de las escenas. Pero no fue como si hubiera ocurrido algo dramático. La batalla simplemente terminó con la derrota de Philip. Era una cuestión de influencia. James era 6 años mayor que Philip, ampliamente conocido en toda la capital, y había servido como ayudante de un ministro. Tenía conexiones, dinero y, más que nada, poder político. Philip era un excelente candidato, pero esa brecha de 6 años era casi imposible de superar. Una vez que James se convirtió en el jefe de la familia, nombró a Philip como alcalde de Roa. En ese momento, Philip aún no se había dado por vencido. Intentó formular una estrategia de retorno, pero las tierras de Fitoa eran en gran parte rurales, lo que dificultaba la construcción del poder político. Mientras Philip se rompía la espalda tratando de hacer lo que podía, James se quedó en la capital y se construyó una posición sólida como ministro. Eso hizo que la brecha entre ellos fuera imposible de superar. Entonces, cuando nació el hijo de Philip, James lo reclamó como hijo adoptivo. ¿No es una tradición un poco tirana quitarte a todos tus hijos? Le pregunté al hombre. No, está bien. Esa es la tradición. Dijo muy tranquilo, para alguien a quien le arrebataron sus hijos. En la línea Boreas Greyrad, todos los hijos nacidos en la familia se criaban bajo el cuidado del jefe de familia. Esto impidió que aquellos que habían perdido en luchas de poder anteriores participaran en las futuras. Esto aseguraba que no se involucrarían para aumentar la influencia de su propio hijo en la próxima lucha por el poder. Este fue un problema común, un problema que ocurrió en todo el reino de Asura. Aparentemente, la familia Euros con la que Gordon se casó tenía una tradición diferente, pero Philip obedeció a la tradición Boreas y entregó a todos sus hijos a James cuando aún eran jóvenes y no tenían conciencia del mundo.
El único padre que reconocerían era James. La situación se habría invertido si hubiera ganado. Dijo Philip, un poco consolador para sí mismo. La forma en que Philip aceptó tranquilamente la situación me hizo pensar que después de todo no era el verdadero hijo de Sauros. Oh bueno, era muy Slytherin para él Gryffindor que era Sauros. Snape podría respetar eso. No se puede decir lo mismo de su esposa. Hilda, quien era de una familia noble normal. Que le quitaran el bebé recién nacido no era algo que pudiera aceptar con tanta calma. Después de perder a su hijo mayor, cayó en depresión durante un buen rato. Una vez que Eris nació, pareció recuperarse, pero cuando se llevaron al hermano menor de Eris, se volvió inestable de nuevo. Ella te odiaba. Después de todo, ¿por qué el hijo de un forastero llegó a desfilar por aquí, como si fuera el dueño del lugar, cuando sus propios hijos ni siquiera podían hacer eso? Ya me había dado cuenta de que me odiaba. Ahora sabía que tenía una muy buena razón para ello. ¿El amor de una madre derrota señores oscuros? ¿Eh? Severus se preguntó qué habría hecho Lily si su hijo Harry hubiera muerto. Eso le heló bastante la sangre y prefirió dejar ese tema en los rincones más ocluidos de su mente. Además, nuestra única hija, Eris, resultó ser una marimacho en vez de una dama. Pensé que se había perdido toda esperanza. ¿Quieres decir? Sí, sería difícil tratar de usar a Eris para derrocar a James. Por derrocamiento quiso decir. Ah, todavía no se había dado por vencido en convertirse en el jefe de la familia. Pero últimamente, después de verte, he empezado a sentir un poco de esperanza. Ect. Tu actuación es lo suficientemente buena para engañar incluso a Hilda y a mi padre, no, incluso a mí, pero pude darme cuenta antes de tu habilidad para el subterfugio. Entonces. Se dio cuenta de que estaba montando una mentira. Snape debería empezar a tener más cuidado con este hombre. Philip continuó. Tú entiendes la importancia del dinero y sabes cómo ser diplomático. Y no te opones a la necesidad de ponerte en peligro para ganarte el corazón de la gente, de ser necesario. Probablemente, se refería al incidente del secuestro y la ayuda brindada en el cumpleaños de Eris. O el hecho de que me quedé como tutor, a pesar de que alguien de mi edad, Eris, me agredía todo el tiempo. Pero, sobre todo, Eris ha crecido tremendamente bajo tu supervisión. Philip sonaba como si nunca hubiera imaginado esto. Había oído lo excepcional que yo era de Paul, pero como hijo de alguien que pasaba todo el tiempo dando vueltas a las faldas de las mujeres a mi edad, probablemente pensó que yo sería el mismo tipo de escoria. Pensó que algo interesante podría ocurrir si ponía a su hija rebelde contra mí, como observar las reacciones químicas de una poción hirviendo a fuego bajo. Aparentemente, eso fue lo más lejos que él se lo imaginó. Todavía recuerdo el día en que Paul vino aquí, corriendo, llorando. Murmuró Philip. Le pedí a Philip que me lo explicara. Quien respondió que Paul vino llorando porque se iba a casar, pero no tenía dinero para pagar un lugar y necesitaba un trabajo estable. Sin embargo, al mismo tiempo, Paul no quería regresar con su noble familia. Aparentemente, se arrodilló ante Philip, algo que no hizo ni siquiera cuando ocurrió el incidente con Lilia. Bueno, el patán estaba en una peor situación, un poco solamente, ya que seguía siendo imperdonable, lo que le hizo a Zenith. ¿No crees que con Eris habrías encontrado una manera, incluso sin mí aquí? ¿Encontrar una manera? Por supuesto que no. Hasta yo creía que Eris no tenía remedio. Pensé que no tenía futuro como miembro de una familia noble. Por eso contraté a Gillen para que le enseñara esgrima para que al menos se convirtiera en una aventurera. Después de decir eso, Philip contó varios de sus episodios pasados con Eris, cada uno de ellos cruel de escuchar viniendo de un padre, incluido el casi desastre que termina siendo su cumpleaños. El hombre no se contuvo al hablar del fracaso que había sido su hija. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te casarás con Eris y me ayudarás a tomar el control de la familia Boreas? Si es así, le ataré las manos y la pondré en tu cama ahora mismo. Por los 4 grandes magos de Hogwarts, ¿pero qué carajo? ¿Ser la cabeza de la familia Boreas? ¿Qué intentas hacerme hacer? Tengo 10 años. ¿Sabes? Pregunté para ver si el hombre hablaba en serio. También eres el hijo de Paul, ¿no? Ser el hijo de Paul no me convierte en la misma escoria que él, a pesar de que vengamos del mismo saco de harina. No te preocupes. Yo seré el que tome el control de la familia. Todo lo que tienes que hacer es sentarte y esperar, tal vez hacer alguna que otra manipulación y control. Esto dijo mirándome de reojo. Parece que cuentas con magia muy interesante para doblegar la voluntad de tus enemigos y aliados, joven Rudeus. Snape empezó a sudar frío. Mierda. Este hombre sabía que podría controlar a la gente con imperio.
Maldición, fue muy ingenuo al creer que nadie se daría cuenta de la actitud de Eris durante el baile. Philip al verme congelado siguió hablando. Si quieres mujeres, te las daré. ¿De verdad, este hombre pensó que le escucharía, solo porque dijo que me daría mujeres? La mala reputación de Paul era realmente repugnante. Lo malo es que esa reputación sí que le precedía. Bien, bien. Fingiré que dijiste todo esto porque estás borracho. Philip se rió en silencio cuando dije eso. Así es, adelante, hazlo, nunca pasó nada. Dejando a un lado todo eso de la familia Boreas, eres libre de seguir la relación que quieras con Eris, ¿sabes? No tengo ninguna responsabilidad por ella. Aunque la casará, seguramente volvería enseguida. Preferiría entregártela a ti en su lugar. Otra risa apagada salió de la boca del hombre y de mí. Ja. Si Eris se casara con un hombre, probablemente ella mataría a golpes a su esposo en un par de días. Me lo imaginaba fácilmente. Y tan fácil como imaginarme a mí mismo bailando al son de la melodía de Philip si aceptara esa oferta. Porque a pesar de que el hombre dijo que hiciera lo que quiera con Eris, entonces me estaría involucrando en la lucha. Era una trampa muy obvia para él, pero el hombre sabía qué piezas mover para conseguir lo que quería. Eso lo dejo pensado que podría tramar este sujeto, seguramente me drogaría en algún momento, y obligaría a Eris a meterse en mi cama, violándome, cabe decir, pero si Eris quedara embarazada después de eso, Philip habría obtenido lo que quería. Sí, podría huir, pero no sería una opción si me enemistaba con Philip, y los otros Greyrats no eran una opción. Mierda. ¿En qué se vino a meter cuando aceptó este trabajo? Muy bien, ya es hora de dormir. Dijo Philip con su voz sedosa. Sí, buenas noches. Respondí algo brusco. Así terminó la fiesta de cumpleaños que Eris había organizado para mí. O mejor dicho, mi fiesta de cumpleaños número 10. Cuando regresé a mi habitación, Eris, que debería haber estado durmiendo en su habitación, estaba sentada en mi cama. Oh, bienvenido de nuevo. Llevaba un camisón de seda roja que hacía juego con su cabello, y este último parecía más limpio y en el aire se podía oler alguna clase de perfume caro. Definitivamente. Un hombre como Paulo Greyrat la podrían encontrar muy sexy. Pero para Snape solo hizo que se le revolviera el estómago por varias razones. En el nombre de Merlín, ¿qué diablos haces aquí a estas horas? ¿Le ladré? Eris no parecía disgustado o enojada por mi tono, en cambio, sus mejillas ardían rojas y apartó los ojos de los míos. Severus esperaba que fuera de vergüenza por tener que hacer esto. Pensé que estarías solo, así que iba a dormir contigo esta noche. Si Snape fuera idiota, pensaría que ella todavía estaba preocupada por lo que dije durante la fiesta, por si mis padres iban a venir. Después de todo, ella todavía se aferraba a sus padres a la edad de 12 años. Tal vez ella no imaginaba vivir sin su aldero por 3 años. Pero Snape no nació ayer. Seguramente, Philip o Hilda la obligaron a venir aquí. Seguí mirando a Eris intensamente, esperando que entendiera que la quería fuera de mi habitación ahora mismo. Mientras seguía mirándola, Snape no pudo evitar echarle un vistazo a Eris. Su cuerpo aún no había madurado completamente, pero estaba empezando a hacerlo. Probablemente, debido a toda la práctica de la espada, sus brazos y piernas estaban bien tonificados. Ya sea porque era más alta que una chica normal o porque llevaba un camisón, también se veía más madura de lo normal. Eris ya tenía 12 años después de todo. ¿Pero qué mierda estaba pensando? Rápidamente, miré hacia otro lado, también se puso de un adorable rojo carmesí. Snape se maldijo por dentro, estaba siendo inmoral y tonto. Ella solo tenía 12 años, aunque una troglodita salvaje, seguía siendo una niña inocente. Pero estuvo muy cerca. Mire hacia mi mano. Así que esta es la legendaria lujuria de los Greyrats tenían en su sangre, ¿eh? Entonces era una maldita mierda. Así que este es tu juego, Philip. Hacerme violar a tu hija para meterme en tus luchas de poder y quedarme encadenado a esta familia. Pues no. Sí, iba a vivir otra vida, no la pasaría en otra estúpida guerra, y aunque Philip fuera Slytherin de pies a cabeza, algo que respetaba. Tenía que entender que no podía usar a la gente como viles marionetas. En especial a su propia hija. Uf. Suspiré audiblemente, lo suficiente para que Eris volteara, y eso era lo que yo quería. ¿Te pasa algo, Rudeus? Dijo Eris con voz mansa. ¿Que si me pasa algo? No para nada, solo que tengo a una niña muy precoz en mi habitación, queriendo tener sexo para después encadenarme a las luchas de poder de su familia. Eso me pasa, Eris. ¿Qué? Es lo que estás diciendo. Eris estaba muy nerviosa, tropezando con sus palabras.
Pero no la deje continuar. Dime algo, Eris. ¿Quién te envió aquí? Y no me mientas. Porque yo sé cuando me mienten. Mire fijamente a los ojos de Eris. Yo quería hacerte compañía, para que no estés solo en tu cumpleaños. Dijo Eris mirándome a los ojos. Yo solo negué con la cabeza, y mirando a esos ojos carmesí, rompí su velo que desvelaba sus pensamientos y recuerdos. En su cabeza, Severus pudo ver cómo Eris despertaba muy somnolienta, quien había perturbado su descanso fue su madre. Hilda. Mamá. ¿Qué ocurre? Dijo Eris bostezando. Eris, no hay tiempo, ponte esto, te va a quedar muy bien. Hilda empujó un pedazo de tela roja en los brazos de su hija. Eris lo extendió, e inmediatamente abrió los ojos al ver el atuendo tan provocativo. Esto es... Eris. Hilda sostuvo a su hija por los hombros. Eris, ve a la habitación de Rudeus y dale tu virginidad. ¿Qué? Eris chilló estupefacta, por las palabras de su madre. Pero, ¿y yo no estoy? No pongas excusas, Eris, Rudeus es tu mejor opción de hombre en la vida, y nadie te querrá como lo hace él. Lo que te pido no es fácil, pero tienes que hacer tuyo a Rudeus. Ahora ponte esto para seducirlo y entrégale tu virginidad a él. Entonces Hilda le quitó la pijama a Eris, dejando expuesto su físico desnudo, aún no desarrollado. Después de ponerse el vestido con la ayuda de su madre, Eris se dirigió a mi habitación. Sus pensamientos eran un caos. Tengo que darle mi virginidad a Rudeus, madre, tiene razón, nadie me querrá como él lo hace, porque no debería hacerlo, los dos viviremos felices por siempre y me he divertido a su lado. Imágenes de Eris yendo de compras vinieron a su mente, como él la ayudó a aprender a bailar, teniéndole un poco de paciencia, como ella lo veía tan inalcanzable por ser un genio y ser tan inteligente, cómo es que nunca pudo vencerme. Pero aún con todo eso, el corazón de Eris no estaba listo para entregarse en cuerpo y alma a mí. Aún seguí temblando, figurativa y literalmente, mientras yo veía cada uno de estos recuerdos. Diálogos de Edna y Philip de que Eris sea más femenina y que mejore su comportamiento. Aún, huele, para allá Rudeus, me estás lastimando. Eso fue suficiente para que Snape saliera de la cabeza de la niña. Aún, pero qué dolor, me duele la cabeza, ¿qué fue lo que me hiciste Rudeus? Eris preguntó agarrándose la cabeza. Parecía que mi legeremancia continua causaba estragos. Se preguntó si por ver en las mentes de Norn y Aisa estas tenían dolores de cabeza, haciendo que lloraran más fuerte. Mientras la pelirroja salvaje se sujetaba la cabeza, decidí poner a prueba mi nueva varita, bastón, mejor dicho. Con un amplio y complejo movimiento del bastón, Severus conjuró un lujoso sillón de cuero negro y se sentó en él. Este vio en la dirección de Eris, viendo que se estaba recuperando de su entrada en su mente. ¿Ya estás mejor? Pregunté. Un poco, me sigue picando la cabeza. Pero, ¿qué fue eso Rudeus? Como te dije, nada que importe. Eris quería replicar, pero la interrumpí. ¿Qué es lo que planeas hacer, Eris? ¿Qué? Sí, ¿qué planeas hacer? Y no me respondas con lo de hacerme compañía, porque ambos sabemos que es mentira. Bueno, vine para... Eris estaba tan nerviosa que ahora era de color roja sangre, pero entonces tragó saliva, y empezó a subirse el camisón rojo que tenía, antes de que pudiera subirlo hasta encima de sus muslos. Hice un movimiento con el bastón, llamado agua artía, el cual hizo que la mano de Eris se quitara del agarre del camión, como una descarga eléctrica. Estuvo cerca, por poco y me confirma que ahí abajo no hay nada más que su cuerpo como vino al mundo. Eris se sorprendió por mi acción, pero en vez de ponerse más roja ella me miró expectante. Eris. Le hablé en un tono semisuave. No tienes que hacer siempre lo que los demás te dicen. Pero yo sí quiero. No, no lo quieres. Tienes miedo y no quieres hacer esto porque no te nace de ti misma. Eris se quedó callada ante mis palabras. Solo agachó la cabeza derrotada. Sé que quieres que todos te vean con mejores ojos, que con solo la niña estúpida salvaje que no pude aprender a bailar. Sé que quieres impresionarme, aunque no tengo claro por qué, o el verdadero motivo. Solo sé, Eris, que este no es el camino que hay que tomar. Eris alzó su vista, dolor en sus ojos. Antes de que hablara la interrumpí. Sé que si sigues haciendo lo que los demás te dicen, no podrás hacer las cosas que tú quieres, y vivir la vida que quieres. Es por eso que te daré un consejo. Eris prestó toda su atención en mí. Mira Eris, sé que no soy la mejor persona, pero sé que puedo darte un buen consejo. No hagas lo que los demás quieren que hagas y esperen de ti, no es fácil, lo sé, te lo digo de mi propia experiencia. Eris abrió grandes los ojos.
Creo que pronto podrás tomar tú tus propias decisiones, y cómo estas repercutirán en tu vida, y espero que tomes las mejores para no tropezarte y arruinarla a lo grande. Dije esto con una mirada sombría. Así que no tienes por qué hacer esto, Eris, a pesar de que tu madre diga a lo contrario, ya que puede que te estés equivocando terriblemente, y sea un punto de inflexión en tu vida. Porque, no sé qué pienses, pero yo no siento nada por ti, ni tú lo sientes suficiente por mí, y te diría que salieras ahí afuera a encontrar a quien verdaderamente te haga feliz, pero eso es una gran estupidez. Ya que realmente nadie podrá quererte tal y como eres, y tú no cambiarás tu actitud para ajustarte a los moldes de la gente. Eris abrió los ojos sorprendida y asustada. Así que haz lo que tu tonto corazón de Gryffindor quiera hacer con tu vida y hazlo. Conviértete en una aventurera, o una caballera, o lo que sea, y no dejes que los demás dicten tu destino. Tu madre te ha obligado a venir aquí para que me des algo tan preciado. Porque si no lo haces, la defraudarás, pero defraudarás más a ti misma por hacer algo que no quieres hacer. Así que, no haré nada que tú no quieras, si decides no darme tu bien preciado. Lo aceptaré, no lo quiero. Y hablaré con tu madre de esto, porque realmente, no te deseo una mala vida. Eris Boreas Greyrat. ¿Qué dices? Manda al diablo a tu familia por no ajustarte a sus moldes y vive tu vida como quieras. Severus paró por un momento, al ver a Eris llorar tenía la mirada abajo, y no se dio cuenta cuando lo hizo, gracias a su gran monólogo. Quiso decir algo, pero Eris levantó la cabeza con una sonrisa feliz. Rudeus, Muchas gracias. sin más, Eris se abalanzó hacia mí con un gran salto imposible de realizar para alguien de su edad. Eso llevó a que el sillón negro se cayera hacia atrás, traté de agarrarme de algo, pero no pude. Al final, los dos terminamos en el suelo. Snape se había golpeado la cabeza contra el suelo, por lo que tardó en orientarse, más tardó en ver dónde tenía su mano izquierda, aún, pero, dónde tenía la derecha. Empezó a entrar en pánico al darse cuenta de que con su mano derecha estaba agarrando uno de los pechos de Eris, y la otra su nalga derecha, pero lo peor fue que el camisón, a la hora de saltar, se había levantado, y no estaba tocando la nalga recubierta por el camisón, sino la piel elástica y suave de su nalga. Pero no había acabado ahí, ya que siento las vibraciones y cosquillas debajo de su pantalón en su entrepierna. Rápidamente, se quitó a Eris de encima, ella no se negó, pero quedó en una posición, tipo parto maternal. Me iba a poner de pie. Pero cuando traté de levantarme, vi de nuevo a Eris, en esa posición, la cual no se arregló el camisón fino que tenía, dejando expuestos sus pechos, y para rematar, su camisón se había subido hasta la línea de la cintura, dejando ver su intimidad rosada y un pequeño asterisco. Eso fue suficiente para no pararse y voltearse a un lado. Maldiciéndose mentalmente. Escucho a Eris ponerse de pie, espero unos segundos a que la niña viera su atuendo y se lo arreglara. Agudizando su oído, escucho la tela acomodándose, eso le dio confianza para levantarse y abrir los ojos. Y para su buena suerte por una vez en su vida. Eris se acomodó su camisón, pero seguía teniendo la cara carmesí, esperaba que por la vergüenza de hace un momento. Entonces ella habló. Bien Rudeus, me tengo que ir a dormir. Espero que descanses. Eris salió corriendo de mi habitación. Uf. Suspiré cansado, tomé el bastón del suelo y me dirigí a la puerta, poniendo unas cuantas protecciones. Después de eso, me acosté en mi cama y me puse a repensar en lo que había pasado. A ver, Eris vino a mi habitación para tener relaciones conmigo, a exigencias de su loca madre, traté de razonar con ella dándole palabras de ánimo donde no tenía que hacer lo que los demás le decían, después ella me abrazó donde me tiró, y eso hizo que nos quedamos en posiciones muy incómodas, metiendo mano donde no debía. Eso hizo que recordara la textura de su suave piel, y lo bien que le quedaba ese camisón. Pero qué tonterías. Me golpeé las mejillas para recuperar mi cordura. Abrí mis ojos y respiré, solo para respirar el olor a perfume caro, lo que no hizo nada para mejorar su situación actual. Si es así como son los instintos de la familia Greyrat. No culpo a Paul por haber caído. Porque vaya infierno que está pasando con los instintos Greyrats. No le estaba haciendo ningún bien pensar en ello, debía distraerse con algo. ¿Qué se supone que le dije a Eris para que me abrazara? Solo le dije lógico en esa situación. Hablaría con Hilda sobre cómo no debía hacerle eso a su hija, y que Eris viviera como quisiera. Sin que su vida la dicen los demás. Mierda. Severus Snape esperaba no haber causado otro enamoramiento. ¿Por qué no muero de nuevo? Nombre. Eris Boreas Greyrat. Ocupación. Nieta del señor feudal de Fitoa. Personalidad. A veces violenta, a veces dócil, dependiendo de la situación. Hace.
Escuchar correctamente. Lectura barra escritura. Casi perfecta. Aritmética. Capaz de hacer división. Magia. No puedes hacer ningún hechizo sin cantarlo, los hechizos de nivel intermedio también son un reto. Esgrima. Estilo dios espada, nivel avanzado etiqueta. Actualmente estudiando la difícil etiqueta de la corte imperial. La gente que le gusta. Abuelo, Gil en persona por la cual está empezando a sentir algo. Rudeus. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. Punto de inflexión. Reino de Shirone. Roxy Migurdia miró por la ventana con las cejas tejidas. El color del cielo era extraño. Marrón, negro, púrpura y amarillo. Un cambio de colores que uno no veía normalmente. Y, sin embargo, ella había visto estos colores en alguna parte antes. ¿Dónde los habré visto? Los colores le eran familiares, pero nunca antes había visto el cielo así. Lo único que estaba claro era que esto no era un fenómeno natural. La explicación más probable era la magia que, por la razón que fuera, se había salido de control. La escala de la misma era tal que podía verla girar incluso desde lejos. Entonces se acordó. La forma en que brilló. Ella había visto esto con antelación en la Universidad de la Magia. La luz parecía invocar magia. En esa dirección, al este. ¿Reino de Asura? No me digas que es Rudeus. Recordó al niño que una vez había tomado como alumno. Ese niño que, a la tierna edad de 5 años, produjo una tormenta que muchos magos talentosos no habrían podido conjurar, definitivamente a su edad tenía talento. Ahora tendría 10 años. A la mitad de su edad tenía el control total de su piscina sin fondo de magia, así que era posible que pudiera hacer algo así. En su carta más reciente dijo que perdió la oportunidad de comprar un libro sobre la magia de innovación, pero que ahora él mismo se encontraba escribiendo uno de magia para enviarlo a la Universidad de Magia de Ranoa para que ésta patrocinase sus proyectos. Se preguntó si logró conseguir ese libro que quería o habrá encontrado un maestro que le enseñara. Esa podría ser la razón Y. Estás muy expuesta. Mientras pensaba, alguien la abrazó por detrás. Cuando le agarraron los pechos, sintió que algo duro la presionaba contra sus nalgas. Unk. Roxy estaba harta. No importaba cómo la manoseaba, el grosor de su túnica lo enmascaraba todo. Además, aunque al príncipe le diera placer hacer esto, lo único que ella sentía era disgusto y asco. Las llamas furiosas consumen mi cuerpo. Quemad todo en su lugar. Yaag. La fuerza de las llamas que cubrían su cuerpo hizo que la persona que estaba detrás de ella volara. Todavía no podía lanzar hechizos sin cantarlos, pero había acortado mucho la duración de sus hechizos en estos últimos 5 años. Cuando se enteró de que Rudeus estaba enseñando a sus propios alumnos a tratar de lanzar hechizos sin cantar, decidió practicar el acortamiento de sus propios encantamientos. No había sido fácil. ¿Cuánto esperaba ese niño genio de sus alumnos? No todos fueron tan bendecidos con talento como él. Roxy se dio la vuelta y miró al niño que se derrumbó en el suelo. Su Alteza. No puede ponerse detrás de una mujer y empezar a tocarle el pecho. Roxy. Intentabas matarme. Haré que te metan en el calabozo. El séptimo príncipe del reino de Shirone. Pax Shirone. Era un niño con una mala actitud que acababa de cumplir 15 años. Al principio su mal comportamiento era entrañable, pero últimamente había desarrollado un interés real en el sexo y se acercaba sexualmente a Roxy todas las tardes, incluso la miraba mientras ella se bañaba, algo que nunca había hecho Rudeus, si debía creerle. Mis disculpas. No sabía que un ataque tan débil sería fatal. Debes tener la constitución de un insecto. Gert. Falta de respeto criminal. No voy a perdonar esto. Si quieres mi perdón, entonces sube tu túnica y déjame ver tus bragas. Pero claro que no. Ya había puesto sus manos sobre múltiples sirvientas, dejando al rey preocupado por cómo manejar la situación. Ahora parecía que había puesto su atención en su cortés tutora particular. ¿Qué hay de una chica grosera como ella que le pareció atractiva? Roxy no lo entendía. Aún así, no importaba cuánto se le acercase, ella no tenía razón para obedecer sus órdenes. Según el contrato que hizo con el gobierno del reino, no importaban las demandas egoístas que hiciera el príncipe, dependía de su discreción sobre cómo manejarlo. No había muchos viviendo en este castillo que quisieran obedecer sus órdenes directamente. Además, era el séptimo príncipe. Se encontraba en la línea de sucesión, por lo que no tenía casi ninguna autoridad. De hecho, si observamos los privilegios que se les conceden, Roxy estaba en una posición mucho más alta como mago de la corte imperial. El príncipe intentó un enfoque diferente. Roxy, ya lo sé. Sé que tienes un amante.
Disculpa. Amante yo. Pues, no me acuerdo de que alguna vez me consiguiera un amante. Contestó ella tocándose la barbilla, inclinando la cabeza. ¿Un amante? En algún momento quiso uno, pero aún no había encontrado su pareja ideal. Incluso si lo hiciera, con la forma en que se veía como miembro de la raza Migurd, seguramente él no le correspondería. Ya se había dado por vencida. El príncipe también era raro, por lo que probablemente quería probar su cuerpo, aunque solo fuera una vez. Pero Roxy no tenía intención de ser tan fácilmente seducida. Entré en tu habitación y encontré todas esas cartas que tenías amontonadas en la parte de atrás de tu estante. No tenía nada escrito. Pero yo sé que es de tu amante, has enviado respuestas a esa postal. No sé qué clase de campesino es, pero con mi poder podría aplastarlo. Si no quieres verle enfrentarse a una ejecución cruel, más vale que te conviertas en mi mujer. Así que este era su otro método. Tomaría como rehén al amante de la persona que le interesaba, y luego exigiría que el objeto de su afecto se sometiera a él para mantener a salvo a su amante. Después de eso, la llevaba delante de su amante solo para que se sintiera fortalecido al dominar a otra persona. No tenía esa autoridad. Sin embargo, seguía siendo el príncipe de un país. Tenía algunas tropas propias con las que podía hacer lo que quisiera, y había un rumor de que ya había tomado como rehén a la amante de una sirvienta. Pero qué horribles gustos tenía. Todo lo que hace es asustarme, pensó Roxy. Me alegro de no tener un amante. Todas esas cartas eran de Rudeus. Rudeus, que era un alumno respetado y no su amante. No sabía cómo es que lo hizo, pero la tinta de sus cartas solo aparecía cuando ella las tocaba, ese era un muy buen método para que nadie leyera tu correo. La próxima vez pediría a Rudeus el hechizo, o usaba algún objeto mágico. Bueno, no importaba en este momento. Siéntase libre de hacerlo. Le dijo ella. ¿Qué? Realmente lo haré, ¿sabes? Si quieres disculparte, será mejor que lo hagas ahora. Si lo haces ahora, todo lo que tendrás que darme es tu cuerpo. El príncipe claramente no estaba pensando. Ni siquiera sabía la ubicación de Rudeus en primer lugar. Y gracias a que no podía leer el contenido de las cartas, el príncipe no sabía lo que se decían en estas. Aunque, pensándolo bien, era probable que aun si el contenido de estas se viera, el príncipe Pax continuaría con su ignorancia. Si realmente puedes tener éxito en hacer algo a Rudeus, entonces puedes hacer lo que quieras con mi cuerpo. ¿Por qué actúas con tanta confianza? Deberías saber qué clase de poder tengo. Oh. Por supuesto que lo sabía. Sabía que el poco poder que le otorgaba como príncipe de la familia real apenas valía la pena resoplar. Rudeus está bajo la protección de la familia Boreas Greyrat, una de las 4 familias nobles de la élite del reino Asura. Boreas. Como si los nobles pudieran resistir la autoridad de un miembro de la familia real. Ak. Ni siquiera sabía los nombres de las familias reales de élite del reino de Asura. Esa comprensión provocó un suspiro de Roxy. ¿Los otros tutores le habían enseñado algo? Como los 4 grandes señores regionales, las familias Notos, Euros, Cefiros y Boreas eran de gran renombre. Cuando el reino Asura entró en batalla, ellos eran los que estaban en primera línea. Habían sido militares durante generaciones y generaciones. Además, los miembros de esas familias nobles de élite podrían ocasionalmente viajar a Shirone en misiones diplomáticas. Esos nombres definitivamente valieron la pena ser recordados. Por el bien de la política entre reinos. El país de Asura es 10 veces más grande que Shirone. Para tomar al hijo de una familia noble de élite sobre la base de sospechas infundadas y escoltarlo a la horca, tendrías que poseer una enorme cantidad de poder político y habilidades estratégicas. Eso es imposible para usted, Su Alteza. Ah, maldición. Haré que lo asesinen. Enviaré a mis guardias imperiales. ¿Guardias imperiales? Roxy suspiró interiormente. Realmente no estaba pensando en esto en absoluto. No hay forma de que tus guardias puedan cruzar la frontera del país. Incluso si pudieran, y la probabilidad sería de 1 en 1.000.000, la familia Boreas ha invitado al rey Espada Gilen a su casa como invitado. ¿De verdad crees que podrían colarse en la ciudadela de Roa, en el castillo de los Boreas, pasar por el ojo vigilante de Gilen y asesinar a un mago maestro? GGRRRT. El príncipe rechinó los dientes y pisoteó sus pies. Roxy dejó que otro suspiro pasara por sus labios. Ah, no puedo creerlo. Ya tiene 15 años y ni siquiera sabe distinguir entre lo que es posible y lo que no lo es. Roxy oyó que el alumno de Rudeus, Eris, había sido un animal salvaje incontenible hace 3 años, pero que recientemente se había vuelto más refinada.
Mientras tanto, su estudiante estaba en este lamentable estado. Años atrás, ella lo había encontrado entrañable e incluso había reconocido su talento para la magia. Desafortunadamente, tan pronto como se dio cuenta de la clase de poder que tenía, su voluntad de mejorar desapareció y pasó la mayor parte de sus lecciones durmiendo. Ahora ella no veía ningún potencial ni futuro en él. De todos modos, dejaré mi puesto de tutora pronto, así que no llegarás a tiempo, aunque envíes asesinos en este mismo instante. Tan pronto como ella dijo eso, él levantó la voz conmocionado. ¿Qué? No he oído ni una palabra de esto. No debes recordar entonces. El acuerdo desde el principio fue que ella trabajaría como su tutora hasta que alcanzara la madurez. En ese momento, había considerado la posibilidad de solicitar que se le permitiera quedarse más allá de su contrato. Sin embargo, había muchos en el Palacio Real que estaban resentidos por su presencia, en parte a ser una demonio y ser la única maga de agua de nivel rey. Irse fue el curso de acción más sabio. También es una buena oportunidad. Agregó. ¿Una buena oportunidad para qué? Hay algo extraño en el cielo occidental. Ahora puedo ir a verlo con mis propios ojos. ¿Qué demonios? Bueno, no dijo que era porque quería ver a Rudeus después de todo este tiempo. Eso haría perder la cordura al príncipe. Todavía te necesito. Todavía estamos en medio de nuestras lecciones, ¿verdad? Yo todavía te. Irrelevante. Roxy lo corto. Duermes todo el tiempo entre ellas, de todos modos. Esa es tu culpa por no haberme despertado entonces. ¿Oh, en serio? Entonces, como mal profesor, debería despedirme rápidamente. Por favor, asegúrate de contratar a alguien que te despierte la próxima vez. Porque no estoy interesada en seguir con esto. Este príncipe es imposible para mí, pensó Roxy. No puedo dejar de compararlo con Rudeus. Todo lo que tenía que hacer era enseñar a Rudeus una cosa y él la tomaba, la estudiaba y aprendía 10 o 20 cosas nuevas. Tal vez no pueda volver a ser maestra después de conocer a un estudiante así. Y así, Roxy decidió dejar el reino de Shirone, y emprendió su viaje. Fue abordada por el séptimo príncipe y sus guardias personales al salir, pero rápidamente los repelieron. Después, el séptimo príncipe insistió obstinadamente en que debía ser detenida y llevada ante él para responder por el imperdonable acto de violencia que había cometido contra él. Sin embargo, el rey se negó a prestar atención a sus reclamos. En cambio, el príncipe fue reprendido y castigado severamente por no poder convencer a la maga de nivel rey agua Roxy Migurdia para que se quedara. Roxy no fue la única que notó el cambio en el cielo. Porque cada persona en cada parte del mundo se dio cuenta tanto de su anormalidad como de la brusquedad de su apariencia. Incluso los de gran renombre tomaron nota. En las montañas del dragón rojo, el dios dragón Orsted miró hacia el cielo del oeste. ¿Magia se está reuniendo allí? ¿Qué es lo que ha causado esa enorme acumulación de magia? No importa. Lo sabré cuando lo vea por mí mismo. Se dirigió hacia el oeste, pasando por encima del cadáver del dragón rojo, que acababa de matar con un solo ataque. Otros dragones rojos pululaban por la zona como una manada de insectos, pero ninguno de ellos intentó involucrarse. Sabían la forma en que se caminaba por el suelo. Sabían que aunque se unieran para atacar, solo morirían. También sabían que si se mantenían alejados, estarían a salvo. Ese ser era el dios dragón, un ser que existía fuera de las reglas de este mundo. Un ser que no podían tocar. Lleno de orgullo, otro joven dragón que no entendía su lugar en el mundo descendió sobre Orsted. En una fracción de segundo se convirtió en nada más que en un trozo de carne. Los dragones rojos eran criaturas terriblemente fuertes que residían en el continente central. No era solo su destreza en la batalla lo que los hacía temibles, sino también su inteligencia. Por eso sabían que era el hombre del que se rumoreaba que era el más fuerte del mundo, y un oponente al que no podían esperar derrotar por mucho que sus números les favoreciesen. Orsted bajó lentamente de la montaña mientras los dragones rojos miraban, sus intenciones era un secreto que solo él conocía. En la fortaleza flotante, el dragón blindado Perugius, uno de los 3 héroes legendarios, miró hacia el cielo del norte. ¿Qué es eso? Parece la luz emitida cuando el gran emperador del mundo demoníaco revive. Cerca había una mujer con una máscara de cuervo blanco sobre su cara, un miembro de la gente del cielo que poseía alas negras. Ella susurró. El nivel de maná es diferente. Ciertamente. En todo caso, se parece al color de una invocación. Sí, pero dicho esto, nunca antes había visto tanta luz en una invocación. Es similar a cuando creamos Chaos Breaker.
Perugius tuvo que actuar. Había pasado el día de hoy como cualquier otro, sentado en la cima de su trono en Chaos Breaker, al que asistieron sus 12 seguidores, continuando vigilando la superficie. Solo tenía un objetivo: vencer a su repugnante enemigo, el dios demonio Laplace, tan pronto como éste reviviera. Esperó en el cielo ese momento en que el sello se desataría. ¿Podría ser que el gran emperador del mundo demoníaco esté tratando de desellar a Laplace? Es posible. El emperador ha estado inquietantemente callado en los 300 años transcurridos desde su renacimiento. Respondió: muy bien. Alumanfi. Estoy aquí. Un hombre vestido de blanco y con una máscara amarilla apareció y se arrodilló ante Perugius. Busca inmediatamente y estoy seguro de que quien sea que esté detrás de esto debe estar tramando algo. Si ves a alguien sospechoso que parezca estar involucrado en esto, mátalo. Entendido. El dragón blindado Perugius hizo su jugada, con sus 12 discípulos detrás de él. Todo para vengar a los 4 amigos que había perdido. Esta vez, con seguridad, le daría un golpe final al dios demonio Laplace. En la tierra santa de las espadas. El dios espada, Galfarión, miró hacia el cielo del sur. ¿Qué le pasa al cielo? También. En el momento en que se centró en otra cosa, 2 de sus queridos alumnos le atacaron al mismo tiempo. No te me acerques mientras tengo mi atención en otras cosas. Su compostura era relajada. En comparación, a sus 2 queridos alumnos les faltaba el aliento. Como siempre, los 2 no tenían sentido, pensó. Estaban demasiado confiados por haberse ganado el título de emperador espada, pero esto era todo a lo que equivalía. ¡Qué montón de mierda! La fama no tenía cabida en la esgrima. Todo lo que necesitabas hacer era hacerte más fuerte. Lo único que te trajo la fama fue el dinero y el poder político. No había ningún valor en eso. Cualquiera puede obtener esas cosas. Siendo tan bueno como era, podía cortar esa basura de un solo golpe. Si fueras fuerte, podrías hacer las cosas a tu manera. Hacer las cosas a tu manera fue la forma en que te mantuviste vivo. Gillen lo entendió mejor, pero se había vuelto blanda. Por eso estaba atrapada al nivel del rey espada. Aquellos con una poderosa sed de vida eran innatamente fuertes, sin importar cuán físicamente débiles o incapaces de blandir una espada pudieran ser. Pero los que se habían hecho fuertes podían perder esa fuerza motriz. Por eso Gillen se perdió. No era lo suficientemente egoísta. No era como si los alumnos anteriores a él fueran especialmente dotados. Fue su obscena avaricia lo que los hizo fuertes. El apetito insaciable de una pareja que vivía en un campo de batalla de vida o muerte. Oye, ven a mí ya. Derrótenme y luego peleen hasta la muerte para que uno de ustedes pueda llamarse a sí mismo el dios espada. Tendrás suficiente dinero para jugar durante 100 vidas. Podrás hacer fila con mujeres, desde esclavas hasta princesas, y te saldrás con la tuya. Solo tu nombre pondrá a la gente de rodillas con miedo. Un paso adelante y multitud de personas se separarán para dejarte paso. No empecé a aprender a usar la espada para algo así. Maestro. Por favor, no nos insultes así. Esto era todo. Iban a aprender a ser más honestos consigo mismos. Porque si lo hicieran, fácilmente podrían aplastar a alguien como él y llamarse a sí mismos dioses espada. El dios espada Galfarión ya se había olvidado del cielo del sur, en algún lugar del continente demoníaco. El gran emperador del mundo demoníaco, Kisirika Kisirisu, miró al cielo oriental. Cuando te vuelves tan grande como yo, puedes ver las cosas, aunque estés en la dirección opuesta. ¿Cómo es eso? Increíble, ¿verdad? No había nadie para responderle. No había ni una sola persona presente, así que me estás ignorando. Muaara. Muy bien. Muy bien. Los perdonaré, humanos. O mejor dicho, nadie se me acercará por el tratado de paz, así que no tengo más remedio que perdonarte. Muaara, Guruk. Kisirika estaba sola. En el momento en que había resucitado de la muerte, gritó. Yo, el gran emperador del mundo de los demonios, Kisirika, he resucitado. Debo haberlos hecho esperar. Muaara. Pero no había nadie allí. Decidió que iría a la ciudad y repetiría su declaración, solo para que la miraran como si fuera una niña lamentable. Desde entonces, nadie le ha prestado atención. Intentó visitar a una de sus viejos camaradas, pero ellos simplemente le dijeron: las cosas están tranquilas ahora mismo, así que compórtate, ¿quieres? ¿Qué están haciendo esos adivinos humanos? Cuando revivía en el pasado, empezaban a temblar de miedo repentino, balbuceaban cosas raras y luego saltaban de sus ventanas. Sin ese acto de apertura, siento que mi renacimiento no tiene valor. Honestamente, los jóvenes de hoy en día.
Pateó una piedra y miró hacia arriba, hacia la piscina mágica del cielo occidental. Otro nombre del gran emperador del mundo demoníaco era el del emperador demoníaco de ojos de demonio. Poseía más de 10, y de un solo vistazo podía ver lo que estaba sucediendo, no importaba lo lejos que estuviera. Con esos ojos vio el poderoso maná, la luz familiar de la magia invocadora, y la persona que la controlaba. O al menos, debería haber sido capaz de hacerlo. ¿Qué es esto? ¿No puedo ver al que está haciendo esto? Me pregunto si hay una barrera. Debes ser tímido, escondiendo tu cara después de causar tanto caos. Los ojos de Kisirika no eran todopoderosos. Por eso era simplemente la gran empedradora del mundo de los demonios, y nunca sería llamada un dios demonio, no importaba cuánto tiempo pasase. No es que eso le molestara especialmente. Sería bueno que al menos pudieran convocar a un héroe. Pero últimamente todo el mundo es la place esto y la place aquello. ¿Kisirika? ¿Quién chucha es esa? Así que no es que importe. Supongo que hasta los héroes prefieren hombres jóvenes con buen aspecto como la place. Yo también quiero algo de tiempo en el centro de atención. Quiero que me bañen con atención y me pongan en desfile. Ella suspiró mientras se embarcaba en su viaje. Un viaje sin un destino particular en mente, solo vagaba por el continente demonio sin rumbo fijo. Podría ir del norte a sur sin hacer nada particularmente importante para la atención de los más fuertes del mundo. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de Rudeus. Después de mi cumpleaños fui abordado por Eris y Gillen, pidiéndome a voces que le enseñara magia de agua de nivel santo. Y realmente pensaba en decirles que él no era un espectáculo andante, pero lo había prometido, y una promesa para Severus era algo que cumpliría. Así que nos dirigimos hacia el oeste, muy lejos de la ciudadela de Rao, estuvimos viajando 2 horas a caballo a una buena velocidad, y llegamos a un lugar donde Cumulonimbus no afectaría a la gente ni las cosechas. Amarramos a los caballos junto a unos árboles, y puse una cúpula blindada de tierra sobre ellos. Snape no quería matarlos con un rayo como Roxy casi mata al Caravaggio, ya que no quería verse obligado a pagarlos. No tenía el dinero para darse ese lujo. Me puse en medio del campo y saqué a Aqua y Artia, había amarrado el bastón a su espalda con una cuerda de cuero. Definitivamente, era muy estorboso, por algo las varitas no median más allá de los 40 centímetros de largo. Pero antes de convocar la tormenta, decidió probar qué tal se movía con él, un tiro de práctica estaría bien. Levanté el bastón en el aire y conjuré una pequeña bola de agua, solo para encontrarme con una bola de agua del tamaño de la cabeza de un gigante. ¡Wow! Con tan poca magia puedo hacer tanto. Definitivamente, es un buen bastón para la magia. Ahora probé cómo funcionaba si alteraba el hechizo, así que comprimí la bola de agua, esta se hizo tan pequeña que ni siquiera podía verla. Después de 30 minutos de probar las cosas, me di cuenta de que este equipo quintuplicaba los efectos de mi magia acuática. Esto significaba que mi magia ofensiva era más potente, y podía producir el mismo nivel de potencia con un coste de maná reducido. Para representar esto con números. Sin el bastón. Costo de magia 10, poder. Con el bastón. Costo de magia 10, potencia 25. Por ahí iba el funcionamiento de la magia con este bastón. Y para la magia más difícil de mi mundo funcionaba perfectamente. Pero las transformaciones aún seguían siendo el problema, tal vez y tendría que acostumbrarse a usar este bastón. ¿Oye? ¿Qué estás esperando? ¿Ya has esa magia tan increíble que prometiste, solo estás jugando con esa cosa? Eris se estaba impacientando, su cara era un poco enloquecida. No te preocupes, estoy oficialmente obsesionado con mi nuevo juguete, pensé. No te preocupes Eris, solo que es difícil hacer ajustes, no estoy acostumbrado a este bastón, pero es realmente asombroso. Eris hinchó el pecho al escucharme. Realmente. Estoy contenta. Continué probando y descubrí que la magia del fuego se amplificaba 2 veces, mientras que la tierra y el viento se amplificaban 3 veces. Usar el bastón para combinar diferentes tipos de magia, sin embargo, parecía difícil. ¿O también era cuestión de acostumbrarse a ello? Muy bien, prepárense para ver la magia de agua de nivel santo. ¡Yay! Eris aplaudió de alegría. Gillen también parecía muy interesada. Yo también me sentía emocionado. Bien hora de convertirse en un espectáculo para diversión de una niña tonta y una mujer con músculos y no cerebro. Levanté mi bastón hacia el cielo mientras cantaba mi hechizo mágico de agua del nivel santo. Magnífico espíritu de agua, eleva a los cielos. ¿Eh? Fue entonces cuando me di cuenta. ¿Qué es eso? Los otros 2 siguieron mi mirada y también miraron hacia arriba. No lo sé, pero es una cantidad increíble de magia.
Snape se preguntó cómo es que sabía eso. Él sabía que era una brutal acumulación de magia, pero no lo diría con tanta confianza. No fue hasta que vio a Gillen, la cual se apartó el parche de su ojo, demostrando un ojo verde brillante, con un símbolo extraño. Después de tanto tiempo, por fin se entera de que no era tuerta. ¿Qué rayos era eso? Su ojo seguía viendo hacia arriba al cielo que cambiaba de color, aunque el predominante era el marrón. Hay que volver a la ciudad. Dije, por nuestra seguridad, aunque si algo raro pasaba dudaba que llegaran a tiempo. Estaban demasiado lejos de Roa para llegar en una hora a todo lo que daban los caballos. Sí, volvamos lo antes posible, la acumulación de magia sigue en aumento. En ese caso, Severus iría por los caballos. Cuando estaba a medio camino de las cúpulas de tierra. Rudeus. Agáchate. Me agaché reflexivamente. Algo que me silbó, cortando el aire a toda velocidad justo donde había estado mi cabeza. Un escalofrío bajó por mi columna vertebral. Merlin, ¿pero qué fue eso? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Tú. A mi lado, Gillen puso su mano sobre su espada y su silueta se desdibujó. Al momento siguiente estaba en una pose como si acabara de golpear con su espada. Ella me lo había demostrado muchas veces antes. La técnica del nivel santo del estilo, Dios Espada, la espada de la luz. Una técnica secreta del estilo Dios Espada, se decía que si la realizabas perfectamente, la punta de tu espada alcanzaba la velocidad de la luz. Gillen me dijo que fue esta técnica la que hizo que el estilo de Dios Espada fuera el más fuerte de los tres estilos. Obviamente, Severus dudó que fuera a velocidad luz, pero tenía que admitir que era demasiado rápida. Las cejas de Gillen se tejieron, esto al no haber dado a su objetivo. Su oponente esquivó el golpe mortal de un ataque que fue demasiado rápido para ser visto a simple vista. La cara de Gillen se endureció con precaución mientras miraba a algo detrás de mí. Lentamente, me di la vuelta para ver quién había tratado de atacarme y esquivé el corte de Gillen. ¿Quién? Un hombre se paró allí. Tenía el cabello rubio y llevaba algo que parecía una clase uniforme, mugle. Un uniforme de estilo mugle blanco abrochado en la parte delantera. Probablemente, tenía una cara bonita, pero estaba escondida detrás de una máscara amarilla que parecía un zorro. En su mano derecha había una daga. Debe haber sido eso. Eso fue lo que vino por mi cabeza. ¿Quién es usted? Dinos tu nombre. En el momento en que Gillen gritó, su rostro brilló. Era una luz brillante, tan brillante que nos cegó a todos por un momento. Inmediatamente cerré los ojos. ¡Ga! Oí a Gillen gritar. Entonces un ruido de metal chocó contra metal. Luego el sonido del movimiento rápido. Sus espadas se encontraron, 2 veces, y luego una tercera vez. Para cuando mi visión se recuperó, Gillen estaba frente a mí con el parche de su ojo hacia atrás. Así que así fue como lo hizo. En el momento en que la luz nos quitó la visión, se apartó el parche para poder ver con el otro ojo. Verdaderamente inteligente. Bastardo, ¿quién eres? Eres enemigo de la familia Boreas. Alumanfi el Brillante. Ese es mi nombre. Alumanfi. Vine a poner fin a este extraño fenómeno, por orden del señor Perugius. Perugius. Ese era un nombre que había oído antes. Uno de los 3 héroes legendarios que mataron al dios demonio, y uno de los sobrevivientes de esa batalla. Un invocador con 12 familiares. Entonces, como una reacción en cadena, recordé el nombre Alumanfi. Era uno de esos 12 familiares. Alumanfi el Brillante. Recordó cada extravagante nombre que se mencionó. Pero. Gillen, ten mucho cuidado. Según lo que leí del libro de Perugius, este payaso puede moverse a velocidad luz. Snape dudaba que ese imbécil se moviera a velocidad luz, ya que si fuera a la velocidad luz que leyó en los libros mugles, entonces este payaso solo con su movimiento nos hubiera carbonizado, más aún me habría matado sin darle la posibilidad a Gillen de salvarme, pero eso sí, no debía subestimar a este idiota. Rudeus, toma a la señorita Eris y retrocede. Tal como Gillen me lo pidió, usé mi espalda como escudo y escolté a Eris a una distancia segura para que no nos viéramos envueltos en la batalla. Tuve cuidado de no ir demasiado lejos, permaneciendo al alcance de Gillen. Si realmente fuera Alumanfi el Brillante, y velocidad, luz o no, seguía siendo rápido. No importara cuánto se alejara, este payaso podría alcanzarlo donde quiera que se metiera. En la leyenda de Perugius, se decía que Alumanfi el Brillante era el espíritu gobernante de la luz. Se dijo que podía viajar a cualquier distancia instantáneamente mientras estuviera en su rango de visión.
Cuando leyó eso pensó que todo era mentira, pero viendo bien la situación parecía ser algo cierto, más como un método de teletransporte que de desplazamiento, tal vez por eso nos tomó casi a todos de sorpresa. ¿Snape debería intentar aparecerlos? No lo había intentado, pero era buen momento para hacerlo. Mujer de la raza bestia, muévete. Este extraño suceso podría terminar si mato a ese chico. Espera, ¿de qué estaba hablando este payaso? Extraño suceso. ¿Se refería a esa cosa en el cielo? ¿En qué tipo de malentendido estaba metido? Soy el rey espada Gillen de Doldía. Esa cosa en el cielo no tiene nada que ver con nosotros. Retírate. ¿Rey espada? ¿Cómo puedo creerlo? Muéstrame la prueba. Mira. Esta es una de las famosas hojas de los 7 dioses espadas originales, Iramune. Núcleo plano. ¿Aún no creerás después de verlo? Empujó su espada hacia Lumanfi mientras la agarraba firmemente por la empuñadura. No sabía que su espada tenía ese tipo de inscripción. ¿Núcleo plano, núcleo como el de una varita? Snape no le encontró sentido a su nombre. Júralo por los nombres de tu maestro y de tu casa. Juro por el nombre de mi maestro, el dios espada Galfarión y el honor del pueblo de Doldía. ¿De Doldía, verdad? Muy bien. Si más tarde descubrimos que no eres tan inocente como dices, el señor Perugius decidirá tu destino. Que haga lo que quiera, solo lárgate. Alumanfi guardó su daga. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero el asunto estaba aparentemente resuelto. A mí me parecía obvio que jurar que algo era cierto no significaba que alguien fuera honesto sin un juramento inquebrantable de por medio, pero, aparentemente así era como funcionaban las cosas en este mundo. Dicho esto, jurar sobre los nombres de esas personas realmente le dio tanta credibilidad a sus palabras. Al mismo nivel que, por ejemplo, el Papa Católico Romano que jura por el nombre de Dios. Está bien, siempre y cuando no sean ustedes los responsables. ¿Y ni siquiera te disculparás por atacarnos de la nada? Fue su culpa por hacer algo sospechoso aquí. Dijo, girando sobre su talón. Maldito imbécil. Pensó Snape. Pero primeramente, ¿qué ratos estaba pasando aquí? Primero, algo extraño le sucede al cielo. Entonces apareció este tipo, el familiar de un héroe legendario y con historia. Esta persona de leyenda me atacó. Pensó que yo era el que causó el fenómeno en el cielo. Eso no era cierto, por supuesto, pero tal vez sabía algo de lo que estaba pasando allá arriba. No, no podría haberlo hecho, o no me habría atacado en primer lugar. Oye, empecé a decir. El tipo gimió y desapareció tan rápido que nadie lo vio. Cuando Alumanfi desapareció, el cielo se volvió blanco y un dedo de luz corrió hacia el suelo. En el instante en que llegó a la tierra, la luz se infló a una velocidad increíble, tragándose violentamente todo lo que encontraba a su paso como un maremoto. Los árboles, las flores, nuestros caballos. Todo fue devorado a medida que la luz se expandía. Gillen corrió a 4 patas hacia nosotros, pero fue tragada antes de que pudiera alcanzarnos. Eris se congeló en confusión, Snape estuvo a punto de salir volando, pero no pudo dejar a la niña idiota ahí, la alcanzó a tomar de su protector de pecho, lo último que vio fue a la luz tragándoselos. Ese fue el día en que la región de Fitoa desapareció. Epílogo. Fue 6 meses después de que la región de Fitoa desapareciera. Roxy finalmente había llegado a la zona, solo para ser recibido por las llanuras cubiertas de hierba. Ella miró con los ojos muy abiertos y se quedó boquiabierta. Estaba parada en la carretera principal, una carretera asfaltada. Ningún otro país tenía una carretera tan magnífica tan lejos de su capital. El reino de Asura lo había desarrollado y establecido, extendiéndose de un extremo del reino al otro. Pero así era la carretera la última vez que la atravesó. Ahora se había ido, abruptamente cortado delante de ella. No había nada más hasta donde el ojo podía ver. Nada más que hierba, esparcida por todas partes. Algo había pasado. Ella lo sabía. Pero no estaba segura de qué. Todo lo que sabía era que la región de Fitoa había desaparecido, la aldea buena se había ido, y Rudeus, su amable familia que la había aceptado a pesar de su raza, y todos los demás, habían desaparecido. Roxy se enteró de la historia varias veces durante su viaje aquí. Estaba segura de que no podía ser verdad, segura de que la gente solo intentaba engañarla. En cualquier caso, decidió no creer lo que escuchó. Ella creía que Rudeus y su familia estaban definitivamente vivos. Estaban bien y no les había pasado nada. Apostó todo en ese pedazo de esperanza. Al menos hasta ahora, cuando finalmente vio que la realidad se extendía ante ella. Las rodillas de Roxy se le aflojaron. ¿Así que tú también perdiste a alguien, eh?
dijo el conductor de la carreta que cogió. Un aprendiz excepcional, respondió ella. ¿Un aprendiz? ¿Eh? Siendo un aprendiz de mago, debe haber estado preparado para la posibilidad de perder la vida de todos modos, ¿sí? Solo tenía 10 años. Bueno, eso es demasiado pronto. Le dio una palmadita en el hombro como para calmarla. Durante un tiempo, Roxy no pudo hacer otra cosa que mirar a la tierra a sus pies. No quería pensar en nada, no podía. Ni siquiera estaba segura de lo que debía hacer desde aquí. El conductor la miró en silencio antes de volver a hablar, sus palabras medidas. En realidad, hay un campo de refugiados de la región de Fitoa. ¿Quieres ir a ver? Bueno, sería difícil para un niño de 10 años sobrevivir a lo que pasó, pero nunca se sabe. La cabeza de Roxy se sacudió. Yo iré. Era Rudeus después de todo. Seguro que estaba bien. Sin duda usó su ingenio para sobrevivir. Seguramente estaba en perfecto estado de salud, viviendo en ese asentamiento. Una vez más, se aferró firmemente a un trozo de esperanza. El campo de refugiados constaba de numerosos edificios de madera y tenía aproximadamente el tamaño de una aldea. Un gran número de personas se agitaron. Eran todo menos despreocupados. Tenían un humor oscuro y pesado sobre ellos. Nunca pensé que vería algo así en el reino Asura, pensó Roxy. El reino Asura que Roxy sabía que era el país más rico del mundo. La gente allí tenía la cara llena de optimismo, y había sonrisas por todas partes. La comida era abundante y los monstruos eran escasos. Era el lugar más fácil para vivir. No había sonrisas que encontrar aquí. El asentamiento no parecía carecer de comida. Esta era una zona bastante generosa. No se morirían de hambre, no mientras puedan arrancar la hierba y comérsela. Mientras no estuvieran en peligro de morir de hambre, deberían haber sonreído. Aunque hubiera ocurrido un desastre, las cosas no eran tan terribles como en el continente demoníaco. Eso pensaba, pero no podía evitar fruncir el ceño ante el espectáculo que tenía ante sí. El campo de refugiados tenía un gremio temporal de aventureros. Fue allí, frente al tablón de anuncios que normalmente tenía varias peticiones clavadas, donde la melancolía habitaba con más fuerza. Un hombre que había perdido su casa y su familia se quedó allí llorando. ¿Qué demonios es esto? 6 meses enteros, me tomó 6 meses enteros volver aquí, maldita sea. Laura, Francis, ¿por qué están todos muertos? Perdió a su familia, y no solo a ellos, sino su casa, su tierra, las herramientas de su oficio, todo lo que tenía. Sus gritos desgarradores eran difíciles de escuchar, pero nadie podía evitar que se lamentara. Dios. ¿Todo esto es culpa tuya? Un sacerdote arrojó al suelo las herramientas de su oficio, símbolo de la organización religiosa Millis. No creeré más. Ustedes no son dioses, solo nos ridiculizan y nos matan. Son demonios crueles. Con la cara llena de odio, miró al cielo y maldijo. Había otros creyentes de Millis presentes, pero ninguno de ellos rezaba a los dioses. Un comerciante intentaba cortarse la garganta para ser detenido por la gente que lo rodeaba. No me detengas. ¡Ey, ya basta! ¿De qué sirve morir? Las cosas buenas todavía pueden pasarte si estás vivo. Si vivo. ¿En serio crees eso? Maldita sea, perdí algo más importante que mi propia vida. Por favor, solo, déjame morir. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. El hombre se puso en cuclillas y empezó a llorar, su cara contorsionada por la desesperación. Todo su cuerpo temblaba. Este era un lugar horrible. Los rostros de todos estaban afligidos. Roxy nunca antes había conocido un lugar tan dominado por la tristeza. Había visto morir a mucha gente, incluso había escapado de escenas de carnicería en numerosas ocasiones. Esta era la primera vez que veía un lugar de tanta angustia. Esto podría ser un esfuerzo sin sentido, pensó ella. Atraída por la pesada atmósfera, se sintió cerca de las lágrimas, pero siguió adelante y comenzó su búsqueda de información. Pasó una hora. Roxy aprendió lo esencial de lo que pasó. Después de que el cielo se volvió extraño, se produjo una calamidad de maná a gran escala sobre la región de Fitoa. No fue una explosión exactamente, pero se extendió por todas partes. Todo en la región de Fitoa fue envuelto por ella y teletransportado al azar a lugares de todo el mundo. Los edificios y los árboles desaparecieron por completo, dispersando solo a la gente que había estado allí. Algunos de ellos habían logrado regresar a la región, pero se dieron cuenta de que no quedaba nada de sus pueblos natales y perdieron toda esperanza. Verdaderamente terrible, murmuró Roxy mientras miraba el tablón de anuncios. Había filas de nombres listados como fallecidos o desaparecidos.
Al lado de ellos había mensajes para los miembros de la familia y peticiones tales como, si usted ve a esta persona en sus viajes, por favor tráigala aquí. La parte más llamativa del tablón de anuncios fue una petición que fue fijada bajo el nombre del señor feudal de Fitoa, pidiendo información sobre los desaparecidos y fallecidos, un número sin precedentes de personas. Como aventurera, Roxy había hecho su parte del trabajo. Nunca en su vida había visto un tablón de anuncios tan lleno de peticiones, ni uno que fuera tan desesperado y tan desgarrador. Estaba claro cuán extendido era realmente el daño de esta calamidad. Quizás se había encontrado con alguien en la lista de los fallecidos y desaparecidos en el camino hacia aquí. Oyó rumores sobre gente que de repente reapareció. Por supuesto que no le había prestado atención en ese momento. Siempre había chismes ociosos como ese. Si tan solo pudiera recordar algo, podría ser de alguna ayuda para la gente de aquí. No, ella agitó la cabeza, deteniendo su hilo de pensamiento justo ahí. Había tomado la autopista más grande del continente central para llegar aquí. Cualquier información que ella tenía, alguien más probablemente ya la había reportado. Roxy, en cambio, dirigió su mirada a la lista de los fallecidos y comenzó a revisar los nombres en orden. A pesar de la magnitud del desastre, la lista de fallecidos era relativamente corta, y no reconoció ninguno de los nombres. En comparación, la lista de personas desaparecidas era tan larga que era doloroso mirarla. Tenía sentido, ya que todos habían sido transportados a otro lugar. Seguramente algunos de ellos habían sido atacados y asesinados por monstruos, sin dejar ningún resto para identificarlos. Había muchos lugares que podían matar a uno instantáneamente. Las cimas de las montañas, en el aire o en el mar. Fue increíble que algunas de las muertes fueran confirmadas. Ahí está. Roxy frunció el ceño. Encontró los nombres de Rudeus y los otros en la columna de personas desaparecidas. Rudeus Greyrat. Zenith Greyrat. Lilia Greyrat. Aisa Greyrat. Ella sabía que Lilia se había convertido en una de las esposas de Paul. Rudeus lo había escrito en una de sus cartas. Los nombres de Paul y Norm tenían una línea trazada a través de ellos. Echó otro vistazo a la lista de fallecidos, por si acaso. No estaban allí. Eso significaba que tenían que estar vivos. Por otra parte, también podría haber significado que no había información sobre ellos. Un momento de alivio de corta duración. Al menos puedo alegrarme de que no estén muertos por ahora. Sin darse cuenta, volvió a mirar el tablón de anuncios. La desesperación de los escritores era tan clara. Roxy se preguntaba si a sus propios padres les iba bien en casa. Había pasado bastante tiempo desde que se peleó con ellos y dejó su aldea. Hasta hace poco, no había prestado mucha atención al flujo del tiempo, en parte porque era miembro de la raza Migurt. Los meses pasaron rápidamente. Tal vez al menos debería enviar una carta. Eso es. Encontró un mensaje en la pizarra. El escritor era Paul Greyrat. Para Rudeus, Zenith, Lilia y Aisa han desaparecido. Norn está a salvo bajo mi custodia. No sé dónde estás ahora mismo, pero estoy seguro de que aunque estés solo, volverás aquí. Así que te buscaré al último. Por ahora, me dirijo al continente Millis. Ahí es donde Zenith nació y se crió. He enviado un mensaje a la ciudad natal de Lilia y a su casa también. Quiero que busques en la parte norte del continente central. Si encuentras alguno de ellos, ponte en contacto conmigo con la siguiente información. Zenith, Lilia, si alguno de ustedes ve esto, por favor contácteme también. Para cualquiera que pueda conocerme a mí o a mi familia, o a antiguos miembros del Colmillo del Lobo Negro, por favor ayúdenme a buscar. Estoy seguro de que los miembros del Colmillo del Lobo Negro pueden tener sentimientos encontrados hacia mí. No te pediré que lo escondas bajo la alfombra. Puedes gritarme todo lo que quieras. Si me pides que te lama las botas, lo haré. Todos mis bienes desaparecieron, así que no puedo pagarte, pero por favor. Ayúdame a buscar a mi familia. Información de contacto. Continente Millis, país sagrado de la capital Millis, Millisión, gremio de aventureros. Nombre del grupo. Escuadrón de búsqueda de residentes de Buena Villaje. Nombre del clan. Asociación de búsqueda de personas desaparecidas de la región de Roa. De Paul Greyrat. Paul estaba vivo. Sabiendo que eso le trajo alivio. Rudeus se había quejado de Paul en sus cartas, pero parecía que Paul era especialmente confiable en situaciones como esta. Roxy se detuvo a pensar. El mejor curso de acción sería ayudar con la búsqueda. Estaba en deuda con su familia después de todo. Incluso ahora pensaba cariñosamente en los 2 años que pasó con ellos, por muchas razones. Estaba más que dispuesta a ayudar. Muy bien, hagámoslo, decidió.
En el momento en que se decidió, sus pensamientos empezaron a moverse. Pero, ¿a quién debo buscar y cómo? Colmillo del Lobo Negro era probablemente el nombre del grupo aventurero de Paul. Esas personas probablemente no estaban familiarizadas con Rudeus, o Lilia, para el caso. Pero como Paul había dejado a Rudeus por última vez, ella decidió buscarlo a él. Parecía que Paul pensaba que Rudeus volvería a Citoa, pero ese chico era muy adaptable. Era igual de probable que se instalara en cualquier lugar al que hubiera sido teletransportado. Si ese fuera el caso, ella necesitaba contarle lo que había pasado y traerlo de vuelta. Buscaré a Rudeus entonces. Ahora, ¿por dónde empezar? Paul había ido a la capital del país de Santo Midis. Eso significaba que probablemente dejó mensajes similares en el camino, específicamente en 3 lugares. Las fronteras del reino Asura, el puerto oriental del reino del rey dragón y el puerto occidental de la tierra santa de Midis. En ese caso, debería buscar más allá de esos lugares. Esa sería la parte norte del continente central, el continente Begarit y el continente demoníaco. Uno de esos 3. Nunca había estado en Begarit antes, pero escuchó que estaba lleno de laberintos y monstruos. Y aunque estaba familiarizada con la geografía del continente demoníaco, era peligroso viajar sola. Si ella quería una ruta segura, entonces la región norte sería lo mejor. Pero eso fue exactamente por lo que tuvo que ir a uno de los otros 2. Podría encontrar un grupo y viajar a una de esas 2 regiones. Bien. Ahora que se había decidido, no tenía sentido quedarse aquí. Se dirigía al puerto este del Rey Dragón. Desde allí, buscaba un grupo que se dirigiera al continente Begarito, al continente demoníaco. Una vez que se solucionó eso, Roxy se movió rápidamente. Terminó los preparativos para su viaje y salió del campo de refugiados. Extrañamente, solo moverse era suficiente para levantar el velo de la tristeza. No solo eso, sino que su creencia de que Rudeus aún estaba vivo se fortalecía con cada paso. Quiero sentarme en la mesa con todos ellos de nuevo, aunque sea una vez más, pensó mientras sus pies la llevaban hacia el sur. Ese fue el comienzo del largo viaje de Roxy Migurdia. Fin del volumen 2. Bueno, lo sé. Pincy epílogo, es un calco del epílogo original, pero pocas cosas se pudieron cambiar. Bueno, si hago un remake de esta ficción en un futuro muy lejano. Cambiaré eso, sumado a que pondría imágenes y los audios de cada sexo. Por ejemplo, hombre usaré la voz de Jorge, mujeres Carmen, y así. El volumen 2 tardó menos de un mes en subirse, pero no cuenten con el volumen 3 en tan poco tiempo, vale. Denle like y suscríbanse. Esto me motiva a hacer la historia más rápido.